Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de nuestro Seminario Internacional Memorias y Relatos Consentidos. Esta mañana estuvimos escuchando de manera muy atenta los esfuerzos de trabajo en recuperación de memorias, en narración de memorias que hacen muchas personas y muchos procesos organizativos a todo lo largo y ancho del país. Y esta tarde nos vamos a concentrar en esos esfuerzos que se hacen desde las diferentes academias. Uno de los elementos que resaltamos y que puede conectar muy bien con el trabajo que vamos a hacer esta tarde, que va a girar alrededor de las pedagogías de la memoria, es la conexión que hay entre la afectación que tiene las prácticas de violencia en los territorios sobre las ciudadanías y la manera como ellas poco a poco las van tramitando y las han aprendido a convertir en unos ejercicios de resistencia y de práctica política transformadora. Entonces, pudimos conocer cómo el proceso organizativo campesino de mujeres, de productores de cacao, han hecho muchos esfuerzos para reunirse, reencontrarse y volver a imaginar ese territorio que soñaban antes de la guerra. Esta tarde, entonces, vamos a escuchar cómo desde las academias han visto estos procesos y cómo ellos han avanzado también y cómo pueden nutrir este trabajo territorial. Nos va a acompañar en la moderación la profesora Luz Lozano de la Universidad del Atlántico y ella va a presentar el sentido del espacio y a nuestros invitados de lujo para esta conversación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesora Luz. Hola, muy buenas tardes, Italia. Gracias por tu presentación y por retomar lo que trabajamos esta mañana. Bueno, voy a estar contigo en esta moderación de este panel que es sobre la línea de investigación Pedagogías de la Memoria. Y bueno, tenemos la constante pregunta por el sentido y función de la memoria, narrada como estrategia de recordación de lo que no debió ocurrir, y es formulada desde el presente trabajo bajo el amparo de la conciencia del código social sobre lo que no es aceptable porque atenta contra el bien común y los derechos individuales. Por lo mismo, expresa la atención frente a lo que ya no queremos revivir y lo que quisiéramos olvidar, porque el daño causado no encuentra sosiego en una cotidianidad que además insiste en las violencias. En este panel reflexionaremos sobre los caminos conscientes que recorre la memoria en las diferentes experiencias de violencia en América Latina y sus prácticas de transmisión a unas nuevas generaciones, ¿no? Que es el tema de la pedagogía, de ciudadanías cada vez más activas, polifónicas y conscientes de su derecho a interpelar el statu quo, a romper el silenciamiento y actuar en clave de futuro. Bueno, en este panel tenemos como invitados e invitadas a Jimena Perry, a Diana Rico, a Rodolfo Wenger, a Diana Ordóñez, a Alexander Herrera y a María del Rosario Acosta. Entonces vamos a empezar con Jimena Perry, que es una antropóloga colombiana de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en antropología social con énfasis en museos de la Universidad de Cambridge, doctora en historia en América Latina de la Universidad de Texas, y sus investigaciones han girado en torno a la memoria, los derechos humanos, violencias, museos e historia de la antropología. Actualmente es profesora del Departamento de Historia de Iona College. Entonces, bueno, bienvenida, profesora Jimena Perry, y bueno, usted inicia con el panel de esta tarde. Muchas gracias, Luz María, por la presentación. Muchas gracias a Italia. Antes de empezar, quiero darles las gracias a mis colegas. Para mí es importante compartir este espacio con ustedes y también quiero agradecerle a Italia Zamudio por invitarme a participar. Hoy les voy a presentar una reflexión de un trabajo que estoy haciendo, que la reflexión de hoy es sobre el mochuelo, pero mi trabajo es más amplio. He trabajado, pues mis intereses de investigación para este proyecto que estoy haciendo se centran en cómo las diferentes sociedades recuerdan las atrocidades que vivieron a través de museos o sitios de memoria.
Entonces he trabajado de cerca con el Salón del Nunca Más, con el Cementerio Gente Como Uno en La Guajira, con el Mochuelo, y también he trabajado algunas exposiciones en el Museo Nacional de Colombia para también explorar un poco la tensión que hay entre memorias oficiales y memorias no oficiales. Entonces, estoy abierta a cualquier sugerencia, crítica, comentario, etc. Bueno, voy a leer. En su artículo, Time and Heritage, el historiador François Hartog afirma, abro comillas, el patrimonio es un recurso en tiempos de crisis, cierro comillas. Esta afirmación tan sugerente es la que guía mi presentación hoy porque se relaciona con la meta de la UNESCO de preservar y proteger la diversidad cultural por medio de crear conciencia de aquellos elementos materiales e inmateriales que las comunidades piensan que son su patrimonio. Por lo tanto, la afirmación de Hartog y la afirmación de la UNESCO apuntan a tres asuntos interrelacionados. ¿Qué es digno de protegerse y preservarse? ¿Por qué y cómo? Estas son preguntas universales con varias respuestas. Intentan abordar la preocupación de vieja data relacionada con lo que el profesor Andreas Husen anota, la obsesión del público contemporáneo con la memoria se enfrenta al intenso pánico público del olvido. Parece que la mayoría de los esfuerzos de la memoria, me refiero en especial a la memoria histórica, dedicada a recordar y representar atrocidades, son luchas contra el olvido. Quizás porque los elementos a los cuales se refieren son demasiado terribles como para pretender que nunca pasaron. Así, la memoria y el patrimonio parecen tener la idea común de recordar como un acto de salvaguarda. Las palabras de Hartog, además, nos permiten reflexionar sobre las diferentes polémicas que ha suscitado lo que entendemos por patrimonio, sobre todo desde que la pandemia del COVID-19 empezó en marzo de 2020 y todavía no termina del todo. Hemos sido testigos a lo largo y ancho del mundo de un sinnúmero de movilizaciones sociales que han desafiado la crisis sanitaria. La calle se ha convertido una vez más en escenario de la búsqueda de la dignidad frente a los distintos gobiernos que se han mostrado ajenos a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas y sus derechos. La distancia social creada bajo el manto del COVID ha dejado ver las caras más complejas y funestas de nuestras realidades latinoamericanas. Si la crisis de Hartog logra empujar a la creación de nuevos sentidos patrimoniales, valdría la pena saber qué es lo que estamos a punto de presenciar frente a un futuro que aún nos parece incierto y algunas veces perturbador. En este momento, 2022, creo que ya no es posible hablar de definiciones, sino es para rebatirlas y entender que los procesos sociales, como el patrimonio cultural, son dinámicos y cambian constantemente. Desde la Convención de 1972 de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, y con la Convención para la salvaguarda y protección del patrimonio cultural inmaterial de 2003, han sido muchas y muy variadas las formas en que las diversas comunidades han adoptado el concepto. La UNESCO ha puesto su acento en la comprensión del patrimonio en un sentido más amplio del término para entenderlo como un proceso que suministra a las distintas sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, creando un nexo con el presente y el futuro. Dicha concepción intenta abarcar la multiplicidad de pasados que pueden ser abiertos en cada situación del presente, pero a la vez es parte de una compleja paradoja. El pasado aparece como un recurso y desde esa condición lo vincula a utilidades específicas. Si nos ubicamos dentro de esta reflexión, su uso puede devenir en un vaivén, no solo de intereses e ideologías políticas alineadas a credos neoliberales, sino en la fantasía de articular una historia total, como si esto fuera posible. Además de eso, supone una mirada sobre la misma producción del conocimiento histórico. ¿Cuál es el lugar o lugares legítimos o sus propias formas de circulación y consumo? La relación entre memoria y patrimonio, entonces, es compleja, porque las respuestas culturales a las preguntas mencionadas anteriormente con mucha frecuencia se convierten en campos de batalla. Podríamos decir, por lo tanto, que el patrimonio y la memoria, al intentar solo recordar y preservar, jerarquizan los procesos sociales y promueven competencias innecesarias. Además, la pandemia nos ha demostrado cómo el patrimonio, así como la memoria, deben pensarse no solo con relación al pasado, sino al presente y al futuro. Aunque esta idea de conservación está basada sobre buenas intenciones, es problemática, porque no considera cómo funcionan los diversos procesos sociales y culturales. Casi siempre son los mismos grupos humanos los que deciden sobre qué es su patrimonio y qué quieren recordar. Así que si una tradición se olvida, es porque probablemente así fue decidido.
Muchas veces son los propios gobiernos locales alineados a ciertas agendas políticas que buscan posicionar o inventar tradiciones adheridas a las lógicas del mercado turístico e incluso a la idea de conmemoración cívica relevante. En ese sentido, algunas prácticas culturales entran en esas dinámicas abiertas y terminan transformando sus experiencias hacia un consumo diferenciado, o más bien en recreaciones que miran a la historia como una especie de exterioridad ajena a la propia experiencia de vida. En esta presentación exploro algunas de las interacciones entre la memoria y el patrimonio cultural por medio del caso del Museo Itinerante de la Memoria e Identidad de los Montes de María, conocido como el Mochuelo en el Caribe colombiano. Con el apoyo de historias orales, algunas entrevistas, el archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, periódicos y revistas, exploro la forma en que las comunidades de Montes de María decidieron memorializar las atrocidades que soportaron desde 1980 en el contexto del reciente conflicto armado del país. Al intentar recuperar y salvar el patrimonio inmaterial de la región, canciones, poemas y tradiciones orales, entre otras manifestaciones de patrimonio inmaterial, los creadores del Mochuelo fomentaron un proceso particular de memoria para llenar los silencios y los vacíos de la violenta historia de la región. Estas comunidades decidieron no quedarse en el pasado, sino sobrepasarlo mirando al presente para construir el futuro. Aunque el Mochuelo es un museo, todavía está en formación y debido a su carácter peripatético, sus exposiciones siempre están cambiando. Debido a su ubicación entre los departamentos de Sucre y Bolívar y a la riqueza de recursos naturales, Montes de María ha sido una región muy codiciada durante el siglo XX, especialmente desde la década de los años 80. La guerrilla, el ejército y los paramilitares se han disputado el área como un corredor para la comercialización de drogas en el departamento de Bolívar. Además, la región no es solo diversa en términos biológicos y naturales, es el hogar de 15 grupos sociales que dedican gran parte de su vida a crear y recrear expresiones orales como cantos, poemas e historias. Los habitantes del área valoran estas actividades culturales de modo que cuando la violencia de los años 80 empezó, casi todas sus estructuras sociales se vieron muy perturbadas y el miedo se instaló en sus vidas. En la década de los 80, la aparición de las 3 guerrillas más prominentes del país rodeó de violencia a los Montes de María. Durante la década de los 90, los paramilitares llegaron a la región para hacer contrapeso a las acciones de la guerrilla y la situación empeoró. De 1996 hasta 2005 hubo más de 200.000 víctimas de atrocidades, siendo los paramilitares y las guerrillas quienes perpetraron la mayoría de las masacres en los 15 pueblos de Montes de María. Las víctimas fueron líderes comunitarios, campesinos, estudiantes, sindicalistas, miembros de las comunidades LGBTQI e indígenas. La periodista política y lideresa comunitaria Soraya Bayuelo, con la ayuda de habitantes de Montes de María, ha documentado 117 masacres hasta el momento. En este contexto, desde 1994, un grupo de periodistas, maestros, promotores culturales y líderes comunitarios crearon la Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 en Carmen de Bolívar, una de las 15 comunidades campesinas de la región. El propósito del colectivo es alentar a los habitantes del área a ejercer sus derechos de identificar y participar en proyectos de construcción ciudadana. Bajo la dirección de Soraya Bayuelo, quien sobrevivió al asesinato de una de sus sobrinas a manos de las FARC, la finalidad del colectivo es motivar a los niños, adolescentes y adultos a construir un futuro sin violencia por medio de televisión, radio, cine y medios impresos comunitarios. Como resultado, el colectivo ganó el Premio Nacional de Paz en Colombia en 2003 y en 2020 el Premio a la Solidaridad otorgado por la Fundación Colombiana Alejandro Ángel Escobar. Los miembros del colectivo también organizan cada año un festival de cine comunitario. Este evento empezó en 2002 y continúa vigente. De hecho, se ha convertido en una referencia histórica de la región. Una de las principales características de esta festividad es su itinerancia. Los creadores del colectivo dedican mucha atención y recursos para diseñar eventos itinerantes, como lo mencionó esta mañana, en las presentaciones de esta mañana, Italia Zamudio, porque saben que es difícil para algunos acceder a estas actividades. Por lo tanto, en 2008, los afiliados del colectivo empezaron a pensar en un museo ambulante y lo inauguraron después de 11 años de planeación. Apodado El Mochuelo, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María abrió sus puertas el 15 de marzo de 2019. Sus creadores hacen énfasis en su naturaleza no estática, porque creen en la riqueza producida entre actores socialmente dinámicos como los habitantes de las municipalidades de la región. También señalan este museo como un espacio de exposiciones interactivas, fotografías, videos, pinturas y otras estructuras fáciles de exponer y de mover de un sitio a otro.
Los fundadores del museo querían que la sede de sus exposiciones promovieran reflexiones sobre la vida campesina en Montes de María, recrearan las tradiciones orales de la región y ayudaran a los sobrevivientes a recordar que pueden apoyarse en su cultura para sanar y sobrepasar la violencia que soportaron. Territorio, identidad y memoria son los 3 ejes temáticos del museo. El territorio se convierte en un instrumento que permite que la gente piense en ellos mismos como los principales protagonistas de su historia. Habla al cuerpo y al espíritu de la gente de la región, representado en música y otras tradiciones históricas ancestrales. El elemento de identidad se refiere a la organización social, el pensamiento, los imaginarios y las diferentes expresiones culturales de los habitantes de Montes de María. La memoria, a su vez, debe ser un ejercicio conjunto que trascienda la esfera privada. Las comunidades usan la memoria como una herramienta política para redefinirse a ellos mismos y a sus territorios y permitir así que los 15 grupos sociales construyan este espacio continuamente. El historiador Giovanni Castro, uno de los curadores del Mochuelo, anota que uno de los principales propósitos del museo es distanciar sus exposiciones de la violencia. La intención del museo no es, abro comillas, asustar o agobiar al público con imágenes ensangrentadas de gente desmembrada, torturada o muerta. El propósito es presentar a la comunidad narrativas selectas de cultura y resiliencia, canciones y cuentos. Cierro comillas. La violencia expuesta es mínima. Uno de los propósitos de los creadores del Mochuelo es atraer a niños y jóvenes que no experimentaron la violencia directamente. Al trabajar con ellos de manera cercana, es posible transmitir que la paz y la esperanza se pueden alcanzar incluso después de eventos violentos. El esfuerzo de recolectar las tradiciones orales en la región empezó en la década de 1990, como ya se mencionó, cuando líderes comunitarios comenzaron a intuir que su cultura podría estar en peligro. Como en la mayoría de las comunidades colombianas, la violencia reciente perturbó la violencia de los pobladores de Montes de María y dio lugar a los esfuerzos de recuperación y preservación. De manera conveniente, estos esfuerzos se enmarcaron dentro de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible que UNESCO instaló en 2003, cuyo propósito es salvar las tradiciones culturales que se están perdiendo. UNESCO definió el patrimonio inmaterial o intangible como, abro comillas, prácticas, representaciones, expresiones, saberes, habilidades, tanto como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados que las comunidades, grupos y en algunos casos individuos reconocen como parte de su patrimonio cultural, cierro comillas. En el contexto de la convención, muchas comunidades colombianas encontraron un espacio para reconocer sus tradiciones. Sin embargo, no todas las expresiones culturales se convierten en patrimonio y como afirma la historiadora Jessica Moody, patrimonio no es solo algo físico que quedó en el pasado, sino un entendimiento construido activamente, un discurso sobre el pasado que siempre fluctúa. Su concepción de patrimonio hace pensar en los usos contemporáneos de la memoria, como el de Hewson, quien afirma que no es suficiente recordar o representar el pasado, sino hay que concebir alternativas para el futuro. Pensar en patrimonio y memoria como procesos relacionados con el pasado ofrece una mejor comprensión para casos como el del Mochuelo, porque allí hay una representación de esa historia, pero la mayoría del museo está dedicado al presente y futuro de las comunidades que sirven. El equipo del trabajo del Mochuelo cree que cuando el museo va de pueblo a pueblo, además de llevar las exposiciones mismas, también está promoviendo intercambios de saberes de los miembros de la comunidad. Estos diálogos, productos de interacciones culturales, constituyen el inventario cultural del patrimonio inmaterial de los habitantes de Montes de María, inventario que al igual que la cultura es dinámico, vivo, cambiante y activo. Más aún, los cuidadores del Mochuelo se esfuerzan para pasar tradiciones orales de una generación a otra. Eligen qué se preserva y deciden cuáles saberes protegen. En este sentido, y de acuerdo con Historia, Memoria y Olvido de Paul Ricoeur y con Moody, no todo se recuerda. Ricoeur destaca los significados culturales del olvido, el cual se convierte en una parte significativa de los procesos de memoria histórica que es relevante cuando pensamos. Ricoeur también abre la discusión sobre cuándo y cómo las diversas culturas eligen no olvidar, omiten recuerdos específicos y seleccionan libremente cómo quieren que las generaciones nuevas perciban su pasado. Los creadores del Mochuelo dejaron de lado la mayoría de las referencias directas a la violencia, una decisión que confirma la afirmación de Ricoeur de que ignorar recuerdos específicos también es parte de la dinámica de la creación de la memoria. Decidir cuáles son los recuerdos históricos que se exhiben en el Mochuelo refleja lo que los organizadores del museo y los habitantes de Montes de María consideran que vale la pena preservar como parte de su patrimonio cultural inmaterial y su memoria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Jimena Perry. Bueno, vamos ahora con la intervención de la profesora Diana Rico.
Ella es doctora en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela, magíster en educación y desarrollo humano con pregrado en psicología, docente del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, investigadora de UNCaribe, directora del Grupo de Investigación en Conflictos y Posconflictos desde el Caribe, miembro del Consejo Científico de la Red Internacional de Estudios en Territorio y Cultura, RETEC, y actualmente profesora asociada de la Universidad del Norte. Bienvenida al panel, profesora Diana Rico. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación a los organizadores de este seminario internacional. Celebro la realización de este evento por tratar temas sensibles de nuestro querido y dolido país, que sin duda aportan a la construcción de paz desde una perspectiva territorial. Mi intervención se enmarca en el proyecto denominado Rol Sociocultural de las Organizaciones de Víctimas en la Territorialización de la Memoria y la Reconciliación Social en los departamentos del Atlántico y de Caldas, ejecutado entre el Grupo de Investigación Territorialidades de la Universidad de Caldas y el Grupo de Investigación Conflictos y Posconflictos desde el Caribe de la Universidad del Norte. Esto en el marco de la convocatoria realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. El objetivo de esta intervención es compartir avances del proyecto desde una perspectiva territorial, es decir, desde la comprensión geo-socio-histórica de un problema, que en este caso es la territorialización de la memoria de organizaciones de víctimas del Atlántico. Esto conlleva indagar dónde, cuándo y qué trascendencia ha tenido los hechos a partir de la movilización social de las víctimas en el departamento. En otras palabras, indaga cómo hacer territorio, cómo hacen territorio las organizaciones sociales a través de la movilización. Antes de presentar unas breves reflexiones, quiero proyectar dos cortos videos de algunas de las iniciativas que hemos podido hacer seguimiento. ¿Qué pasó, Dios mío? Oh, Dios, gracias por encontrar a mi hijo. Tanto te he buscado, hijo. Pero no parece encontrarte como un falso positivo. ¿Por qué en nuestro país tienen que suceder estas cosas? No puedes seguir sucediendo más falsos positivos en Colombia. Hijo, te llevaron con vida, mi amor. Tú eras mi único hijo que me ayudaba, papá. Y mira cómo te me entregaron, cómo te encontré. Un falso positivo, mi amor. Todo lo que haces desempleo
engañaron por los falsos pesos, como hoy en día es un falso motivo. Ay, papi, saliste a buscar trabajo y ya no te dejaron. Nos engañaron diciendo que iban a dar empleo y vida. Nos pusieron con un falso positivo, con un fil ahí tirado como si no fueras nadie en esta vida. Mataron nuestros cuerpos, pero no nuestras memorias. Aquí están nuestros familiares buscando a las personas desaparecidas para que cuenten la historia de lo que ha pasado en Colombia con los falsos positivos, para que nos cuenten la historia a todos, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti, para que no suceda más un falso positivo. Lamentamos las fallas técnicas que no permitieron ver el video completo. Supongo que por esas mismas fallas no van a presentar el próximo. Bueno, entonces continúo. Realmente estos dos videos dan cuenta de varias iniciativas que hemos tenido la posibilidad de hacer seguimiento, un seguimiento etnográfico in situ, en el aquí, en el ahora, en el año 2021 y 2022 en el departamento del Atlántico. Son varias las iniciativas que se han dado, a pesar del COVID, que se siguen dando en distintas modalidades, de colectivos campesinos, mujeres, afrodescendientes, grupos étnicos, que han padecido distintos hechos victimizantes, como el que acabamos de ver, que son víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. En todos ellos, lo que quisimos explorar fue sentidos del espacio social relacional producidos por colectivos de mujeres, afrodescendientes, grupos étnicos, campesinos, entre otras identidades que están reconfigurando el territorio en clave de construcción de paz. Y antes de comentar unas reflexiones preliminares, quisiera hacer énfasis en que la perspectiva teórica que manejamos es una perspectiva sobre los fundamentos territoriales de la identidad. De una perspectiva territorial, como la forma como los actores situados, en este caso son las organizaciones de víctimas en el Departamento del Atlántico y de Caldas, aunque yo estoy hablando en este momento del Atlántico, la forma como estos actores sociales situados, que son las organizaciones sociales de víctimas, se posesionan, desde qué lugar se posicionan, con qué narrativas y discursos se posicionan y cómo se posicionan de los recursos, de esas narrativas que tienen para tener incidencia en la escala privada, cotidiana, comunitaria y también en una escala pública a nivel local, departamental y nacional. En este sentido, nuestra exploración nos ha permitido develar territorialidades alrededor de la memoria de las víctimas, es decir, sentidos de interpretación colectiva sobre la memoria, en términos de dignificación, reparación, esclarecimiento de los hechos, reconciliación social y no repetición. En términos de memoria y dignificación, hemos encontrado cómo lo pudimos, bueno, yo es que conozco el video, pero no sé si ustedes pudieron ahí darse cuenta, cómo en esta obra de teatro creada por el colectivo Afusodo, Asociación de Personas Unidas por un Mismo Dolor, cuyos protagonistas son víctimas, son esposas, viudas, padres, hermanas, de personas que fueron
víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada en el departamento del Atlántico. Cómo estas personas en sus discursos, en sus narrativas, ponen en la agenda pública los temas. El hacer esta obra de teatro, esta puesta en escena construida desde los libretos hasta la misma escenografía, con recursos y con sus propias iniciativas, da cuenta de procesos de dignificación, de perseverancia, de reconocimiento y de resiliencia. En términos de memoria y reparación, es fundamental para ellos hablar de lo no dicho, hablar de lo que no se dice, porque les permite no solamente dar cuenta hacia afuera que esto está sucediendo, sino también entre ellos, un apoyo a nivel psicosocial, de elaboración del duelo, de una coexistencia, pero también a nivel externo, de poder sanar colectivamente, también si se quiere, sanar las heridas y estas huellas que está dejando y que ha dejado la violencia en ellos. En términos de esclarecimiento de los hechos, las obras de teatro constituyen cuentas físicas que contribuyen a la verdad, a la justicia y también al perfil de los hechos. En el sentido de la reconciliación social, hemos encontrado cómo estos procesos, no solamente de la obra de teatro, sino otros videos que por fallas técnicas no pudimos mostrar, permiten la humanización, entre ellos la identificación de un destino común, también elementos como los que se observan en la iniciativa del Mochuelo, y es vivir un presente proyectando un futuro con un destino común trazado por emociones positivas como la esperanza, pero también aprendiendo a regular y a sobrellevar emociones negativas como el dolor que no ha pasado, la ansiedad y, por qué no, la intranquilidad que conlleva seguir reivindicando estos derechos en un contexto sin garantías totales de no repetición. Finalmente, en términos de reflexión sobre la representación territorial de la memoria y los procesos identitarios, la apuesta por la representación territorial de la memoria tiene sus bases epistemológicas, ontológicas y metodológicas en estos fundamentos territoriales de la identidad que hemos reflexionado las investigadoras al interior del proyecto, puesto que los procesos identitarios configurados a través de los mecanismos de socialización que enmarcan las iniciativas de memoria de las víctimas se crean y se recrean en las confrontaciones con los hechos, repertorios, los silencios y las interpelaciones de otros actores sociales y políticos. La territorialización de la memoria emerge en iniciativas que dan cuenta de estas implicaciones, que en algunos casos conllevan a que las víctimas movilizadas, entendidas como actores situados, se posicionen para trazar unas rutas alternativas a la tendencia oficial, permeando la arena pública. Y en otros casos, en un plano privado, cotidiano y comunitario, avivando procesos identitarios que constituyen la fuente desde donde se posicionan como personas, como víctimas y como integrantes de diferentes grupos diferenciados. En los dos casos, la territorialización de la memoria ocurre mediante relatos y prácticas que las conecta a su pasado, a lo que fue, e impulsa a lo que son sus logros, sus victorias y a veces sus desfallecimientos. Quisiera dejar hasta allí para dar paso más adelante a la discusión. Gracias. Profesora Diana, mil disculpas por los problemas técnicos en la transmisión. Vamos a intentar corregirlos justo antes de continuar y para que podamos escuchar y visualizar lo que nos quieren compartir los profesores y profesoras esta tarde. 2 minutitos y ya corregimos. Nuevamente mil disculpas. Ya volvemos. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, pedimos disculpas a la audiencia por este inconveniente técnico que tuvimos. Esperamos que se haya solucionado. Y pedimos sobre todo disculpas a la profesora Diana Rico porque su imagen se veía un poco pixelada. Y queremos, profesora, invitarla a que nos cuente un poco sobre las conclusiones que dio al final porque no se escuchó muy bien. En la parte donde estaba hablando luego de la obra de teatro sobre los procesos identitarios y sobre los grupos diferenciados. Profesora, ¿está por acá? Sí. Bueno, voy a redondear para poder dar paso a los demás participantes. Lo que planteaba al final es que las distintas iniciativas que tuvimos la oportunidad de analizar son una apuesta por la representación territorial de la memoria que tiene sus bases epistemológicas, ontológicas y metodológicas en los fundamentos territoriales de la identidad, puesto que los procesos identitarios configurados a través de mecanismos de socialización que enmarcan las iniciativas sobre memoria de las víctimas se crean y se recrean en la confrontación con los hechos, repertorios, silencios e interpelaciones de otros actores sociales y políticos. En algunos casos, observamos que conllevan a que las víctimas movilizadas, entendidas como actores situados, se posicionen para trazar unas rutas alternativas a la tendencia oficial, permeando la arena pública, pero en otros casos se ubican en el plano privado, cotidiano y comunitario, avivando procesos identitarios que constituyen la fuente desde donde se posicionan como personas, como víctimas y como integrantes de diferentes grupos diferenciados. En los dos casos, la territorialización de la memoria ocurre mediante relatos y prácticas que las conecta a su pasado, a lo que fueron, e impulsa lo que son hoy, sus logros, sus victorias y a veces sus desfallecimientos. Quisiera dejarlo hasta allí para dar paso a los demás participantes. Sí, bueno, muchas gracias, profesora Diana Rico, por su intervención. Entonces pasamos ahora a la intervención del profesor Rodolfo Wenger. Profesor es profesor titular del área de Estética y Filosofía del Arte del programa de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, doctor en Filosofía de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED en Madrid, España, máster en Filosofía Teórica y Práctica de la UNED también, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, integrante del Grupo de Investigación Amauta de la Universidad del Atlántico y de la Asociación Internacional de Estética. Entonces, bienvenido, profesor Rodolfo Wenger. Bueno, tengo una pequeña presentación, no sé, compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Ya. Bueno, básicamente de un texto que está en construcción, bueno, generalmente uno un proceso que uno admira mucho, capacidad de resiliencia, de iniciativa, de superación, de asociación, a los integrantes de revisar más filosófico del mochuelo, quizás, ¿no? Que teniendo en cuenta que el espacio mundial se puede convertir ese papel que
que es importante a la hora, digamos, de establecer una representación de la memoria en el espacio o dispositivo museal en términos de visibilidad, decibilidad o pensabilidad, ¿no? Entonces, para hacer esto rápidamente, vamos a mencionar el concepto de dispositivo de Michel Foucault, para luego pues referirnos un poco al dispositivo museal y, bueno, definiciones de museo, pero no creo que haya tiempo, y aquí hay especialistas en la mesa del tema, ¿no? Y un poco, pues, un trabajo que se ha hecho en torno a Jacques Rancière y su planteamiento de reparto o redistribución de lo sensible, que me parece muy interesante de traer a colación. Entonces, bueno, ¿qué es un dispositivo según Foucault? Pues ahí básicamente se trata, digamos, de simplemente comentar, ¿no? Digamos que para Foucault existen dos fuentes principales del saber: lo decible y lo visible, la vía del discurso de la palabra y la vía de lo que se ve, de la visibilidad. Lo novedoso, digamos, que plantea Foucault es que hay un tercer elemento o fuerza que une esas dos dimensiones, digamos, de lo visible y lo decible, ¿no? Lo decible depende del lugar que ocupa el que habla en el espacio social, de dónde se habla y de unos determinados procedimientos que de alguna forma hacen audible, o bueno, esto sería un poco más rancial, pero de alguna forma hacen posible que, digamos, alguien enuncie o diga algo, ¿no? Pues, puede decir algo, pero no será escuchado o no será tenido en cuenta. Estos procedimientos de exclusión, enrarecimiento, distribución y ordenación del discurso, entre otros. Incluso temas pedagógicos serían formas políticas de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que esto implica. En cuanto a la visibilidad, es un poco más abstracto, ¿no? Se habla de una luz, o más bien es Deleuze que habla como de una luz en términos de que se hacen visibles, o sea, en un campo, digamos, visual, pero en este caso, pues queda en el museo, ¿qué es lo que se ve, no? Se habla del horror, de las tragedias, pero no se muestra, lo cual es muy interesante, sino se habla de ella, se muestran datos, pero de alguna forma está invisibilizada, porque, bueno, podría haber diversas explicaciones, pero ¿qué se hace visible? ¿Qué es lo que aparece en un campo, digamos, de visibilidad? Por dispositivo, Foucault entiende, abro comillas, un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre todos estos elementos. Entonces, en ese sentido, es interesante contraponer las famosas epistemes de Foucault, que serían dispositivos discursivos, a lo que él llama dispositivo, y como ejemplo, digamos, muy conocido es el famoso panóptico, ¿no? Que es una máquina de visibilidad, era una disposición, digamos, carcelaria, que permitía que el reo siempre de alguna forma considerara que siempre era visto, vigilado, y una torre central que realmente daba esa sensación. Es una máquina de visibilidad. Entonces, los dispositivos en Foucault son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. Implican líneas de fuerzas invisibles e indecibles. Esas líneas, de alguna manera, están estrechamente vinculadas con la visibilidad y, sin embargo, no se las puede distinguir. Entonces, se trata de la dimensión del poder y, bueno, en cierta forma, esa tercera dimensión es fundamental, porque el poder para Foucault produce realidades. Más que reprimir, produce verdad, antes que ideologizar, antes que limitar o enmascarar. En este sentido, la verdad es histórica en Foucault, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues de alguna manera no es esa famosa definición de verdad, digamos, eterna, etcétera. Y a la vez es problemática, ¿no? Un poco a la manera de Nietzsche, que señala en Zaratustra, ¿no? Que detrás de toda voluntad de verdad hay una voluntad de poder. Y finalmente Foucault descubre las líneas de subjetivación al final de su recorrido filosófico, y me parece muy importante, y también vincularlo con Rancière, porque la subjetivación no es la subjetividad. Los sujetos crean actos de subjetivación, y me parece que se ha ido creando un acto de subjetivación colectiva muy importante, en el sentido de que de alguna forma podemos ver esa forma de creación de subjetividad, ¿no? Entonces, esa forma de subjetivación también implica modo de existencia según criterios inmanentes en cuanto a las posibilidades de libertad, creatividad que se pueden dar o gestar sin apelar a valores trascendentes.
Entonces, en ese sentido, Foucault hablará de criterios estéticos entendidos como criterios de vida que habrán de sustituir de manera creativa y de acuerdo con inmanente para legislar, abro comillas, la existencia individual y colectiva. Entonces, un poco lo que se llama agencia, ¿no? Bueno, me retrasé con la presentación, pero en ese sentido, esos actos de subjetivación me parece que es algo muy interesante a tener en cuenta. Todo esto nos parece importante de relacionar con el Museo del Mochuelo porque nos permite asumir ciertos interrogantes que pueden hacerse a partir de estas premisas y después de haber conocido el proyecto y visitado sus instalaciones. Aunque, como sabemos, las instalaciones actuales no son las que corresponden al museo como tal, porque está en bodega, ya que durante la pandemia no pudo alzar el vuelo, como dice el colectivo. Entonces, pudimos hacernos distintas preguntas, ¿no? ¿De qué manera el Mochuelo hace visible el conflicto colombiano? ¿Qué es lo que se hace visible? ¿Qué permanece en la invisibilidad? Claro que en este caso, un poco, pues, hablar de la invisibilidad a partir de la visibilidad, bueno, ahí habría como cierta contradicción, ¿no? No tanto contradicción, sino una dificultad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características del Mochuelo como dispositivo estético, pedagógico, ¿no? Y cuál es la apuesta estética que se propone. Es decir, muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, también hablan de dispositivo museal en términos ya museológicos, en el sentido que se puede denominar dispositivos museales a los elementos que se encuentran en el museo y que han sido diseñados con un fin específico y que permiten ser interpretados de manera distinta según quien nos observe. Bueno, un poco lo estético, pues, ¿dónde cabe, no? Pues cuando uno hace un análisis estético, habla de estético, bueno, habla de estética filosófica, etcétera, surge en el siglo XVIII, es una reflexión en términos conceptuales, y es curioso que en el siglo del siglo XVIII, que es el siglo de la razón, de la racionalidad, de alguna manera emerja ese discurso o esa versión de cientificidad de aquello que no es racional, ¿no? De las emociones, de los sentimientos, de las categorías estéticas, etcétera, del estudio del arte. Y también decir, en el siglo XVIII surgen los museos. Al final, pues el Museo del Louvre se abrirá en 1792 gracias a la iniciativa de los revolucionarios que decidieron sacar las obras de arte que estaban recluidas un poco digamos, en las instancias de los reyes, de aquellos privilegiados y hacerlo público, ¿no? Abrir esos espacios para democratizar, digamos, esa exhibición. Entonces, el siglo XVIII, pero bueno, cuando uno habla de estética, habla de la dimensión sensible, de lo perceptual, de los afectos. Ahora se habla mucho de afectos, pero también se puede hablar de, digamos, una estética de la política, como lo hace Rancière, y define la estética de la política en términos de que, además de configurar un tejido sensible de la comunidad, la estética de la política implica un reparto de lo sensible y se relaciona con el tiempo. Eso es clave, de espacio y tiempo, y para analizar lo estético, en el que determinados cuerpos se encuentran en comunidad. Por lo tanto, hay una estética de la política en tanto los actos de subjetivación política redefinen lo que es visible, lo que es posible decir y quiénes son capaces o están autorizados para hacerlo. Lo interesante es que se da una reconfiguración, y me parece que aquí lo que ha surgido a partir de un largo proceso con la comunidad, participativo, de recopilación de información, etcétera, se ha reconfigurado esa instancia. Y también podemos hablar de una política estética en el sentido en que las formas nuevas de circulación de la palabra, de la exposición de lo visible, de la producción de los afectos, determinan unas nuevas capacidades que se diferencian de la anterior configuración de lo posible. A mí me gusta mucho, en el caso de Rancière, habla de una topología de lo posible, es decir, hay que creer que, y yo creo que esa es la iniciativa del colectivo y del museo, que no solamente se queda en el pasado, en la memoria, y obviamente hay toda una política en contra del olvido, pero a la vez se proyecta hacia el futuro. Entonces, la configuración de lo posible, porque constituye unas nuevas formas de visibilidad e inteligibilidad de las prácticas estéticas y su recepción a partir de un determinado reparto de lo sensible y de la reconfiguración temática, espacial y temporal de cada propuesta estética. En consonancia con esto, hay que decir que el museo contemporáneo se ha alejado del papel tradicional de ser solo un espacio de colecciones artísticas elitistas y descontextualizadas de su entorno, para convertirse en un servidor de las comunidades, un mediador cultural
expande desde lo estético hacia su funcionalidad pedagógica en un contexto, que intenta dar lugar a cada uno de las fenomenologías derivadas de cada uno de estos entornos. Bueno, la definición de museo, que da justamente el Consejo Internacional de Museos, define el museo como una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de estudio, educación y recreo. Cierro comillas. Me parece muy interesante que en la gestación el colectivo no quería hacer una exhibición, quería hacer un museo. Y eso fue lo que terminó haciendo. Entonces, bueno, eso habría que hablar un poco de lo que es los museos. Bueno, y como digo aquí, pues en la mesa hay especialistas, ¿no? Pero me parece interesante considerar un museo no como lugares de objetos, sino más bien lugares de ideas. Y en cierta forma, eso me parece fundamental, ¿no? ¿Qué propuesta hay, qué ideas? Y el museo, el espacio museal de memoria histórica, es en ese sentido la casa de la memoria, donde están representados y puestos en un espacio, pues un poco en términos semióticos, los actos indiciales, ¿no? También resulta interesante analizar el museo como en esos 13, en esa división pirciana, ¿no? De lo indicial, lo icónico y lo simbólico. Entonces, actos indiciales, huellas, registros, los actos icónicos, así como los actos simbólicos, derivados de la historia y contexto de un territorio o de un país. Entonces, los espacios, quisiera preguntar cómo voy de tiempo, no iba a coger el tiempo, pero veo que ya. ¿Cuánto me queda, por favor? ¿Cuánto me queda? Bueno. Los espacios que tratan estas inquietudes sobre memorias traumáticas por medio de diferentes prácticas estéticas hacen y visibilizan de algún modo lo que las palabras no pueden decir, aunque el museo tiene muchos textos y mucha información, pero pues de alguna manera también hay videos, hay audios y sobre todo hay, digamos, unas instalaciones muy simbólicas y hay diferentes manifestaciones culturales, porque es una, como sabemos y como han constatado, ¿no? Una región muy rica en tradiciones, en cultura, en términos de música, en términos de, digamos, de creatividad. Entonces, bueno, en ese sentido el espacio museal es el representante de sus representados y tiene que asumir el papel de la manera más democrática y objetiva posible. Para lograr esta objetividad es importante estar en constante reflexión y diálogo sobre qué incluir, qué presentar y cómo representarlo, terminando con una selección diversa e incluyente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay como diversas preguntas, ¿no? ¿Cómo se logra la mejor representación? Porque de alguna manera ningún espacio museal es neutro o completamente neutro, ¿no? Y qué papel juega un museo en la sociedad y en el hacer memoria. Finalmente, pues abordar el museo con información que muchos conocemos, ¿no? Pero pues en el año 2019, ¿no? Luego de 11 años de trabajo, se inauguró en el Carmen Bolívar, pues el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Monte María. El Mochuelo es un museo itinerante, como se ha recalcado, ¿no? Que requiere de un arduo montaje porque es una estructura de madera que le permite la movilidad, pero también implica un exigente proceso de ensamblaje, ¿no? Por su diseño y funcionalidad, pues ganó en el 2020 en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, pues un premio, un reconocimiento de su creatividad e innovación, ¿no? Entonces, su apariencia exterior está basada en el formato de la Casa Grande del Caribe colombiano, ¿no? Un poco hace referencia también a la famosa novela de Álvaro Cepeda Zamudio, y el Mochuelo fue bautizado así por el pequeño y resistente pájaro de hermoso canto, característico de la región, y también un homenaje a la canción homónima del compositor popular de San Jacinto, Adolfo Pacheco, bellísima canción, ¿no? Que a muchos ha hecho llorar en el exilio. Su espacio físico se asemeja a una casona tradicional de techo alto y en su interior se pueden encontrar objetos característicos del territorio y sobre todo el árbol de la vida o el árbol de los ausentes, ¿no? Entonces, de ahí cuelgan más de 700 nombres de las víctimas inocentes de los grupos, bueno, al margen de la ley. Entonces, hay que recalcar que el Mochuelo surgió como una respuesta territorial que insiste mucho, pues, digamos, las que han gestado este proceso, y es el resultado de una escucha atenta y participativa con el propósito de romper con el silencio, ¿no? Un silencio, pues, impuesto, ¿no?
y ha sido el resultado de un largo proceso de trabajo con la comunidad y el territorio que se llevó a cabo con el fin de propiciar un diálogo reflexivo en el cual pues se pudiera abordar todo esto que sucedió durante muchísimos años, ¿no? Entre otras también el destierro pues, y todos estos horrores, ¿no? En términos de números son pues, muy significativos y muy importantes de tener en cuenta, digamos, en términos digamos, de las cifras, ¿no? De más de 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres, 1.385 personas que representadas en este árbol de la vida, la mayoría de algunas de ellas, 700, ¿no? Y 657 víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres, entre los años 1985 y 2017, pero también de la comunidad LGBTI, ¿no? La cual también así fue expuesta a esta violencia por su condición sexual. Y el desplazamiento pues, de un gran número de personas, de una población, casi la mitad de la población. Bueno, todos estos datos, pues, es importante, ¿no? Que de alguna forma son los que a veces, y es lo que me parece también importante, ¿no? Que el museo hace una labor pedagógica, ¿no? De acompañamiento, de visita a instituciones educativas, colegios, etcétera, pero también me doy cuenta que en nuestro ámbito académico no hay casi conocimiento de esto, al menos pues aquellos que sí están especializados, ¿no? Pero pues los estudiantes no conocen. Me parece que hay que hacer todo un trabajo de resonancia, digamos, de divulgación, de acompañamiento, porque es una experiencia muy valiosa, muy esperanzadora, ¿no? Que motiva mucho, ¿no? Entonces, como elementos conclusivos, ¿no? Pues, bueno, hablar un poco de la amnesia, ¿no? De ese episodio de la peste del olvido y realmente de políticas que estén en contra de esa política del olvido, ¿no? Sino más bien se trata de políticas de la memoria, ¿no? Que de alguna forma sean incluyentes, sean participativas, sean democráticas, y esas políticas oficiales de la amnesia que muchas veces circulan, ¿no? Pues hay que tratar de, digamos, de conjurar ese peligro potencial a los procesos democráticos que pues, se pueden gestar en el país, ¿no? Pues lo interesante obviamente ha sido el de visibilizar y darle voz a aquellos que no habían tenido la oportunidad de ser escuchados, ¿no? A las víctimas del conflicto, los sobrevivientes y otras voces acalladas, ¿no? También hay que recalcar que el museo se gestó en 3 dimensiones, ¿no? El territorio, la memoria, pero también la comunicación. Entonces esos 3 niveles son muy importantes, ¿no? En un proceso de construcción, ¿no? El derecho a la palabra, a la construcción de nuevas realidades capaces de promover la transformación de un territorio forzado a vivir bajo el estigma de la mancha roja, como dicen las gestoras, ¿no? del colectivo, y no por su resiliencia, por su capacidad organizativa, de asociación, de resistencia, de vida y proyección, que de alguna forma son ejemplos. Para terminar, quisiera citar al historiador, filósofo y teórico de la imagen Jordi D. Uberman, quien menciona el mito griego de Perseo. Pues se recuerdan que Perseo lucha contra la Medusa, ¿no? Pero ella, con esa mirada que tenía y ese aspecto que tenía tan terrible, petrificaba, ¿no? Entonces Perseo se armó de un escudo que pulió muchísimo hasta convertirlo en un espejo, ¿no? Y al enfrentarse a la Medusa, pues colocó ese escudo, ¿no? Ese espejo. Y de alguna manera, el monstruo mismo quedó petrificado ante su propia imagen, ¿no? Entonces lo que dice Jordi Uberman, y que podría aplicarse un poco al museo, es que el mito de la Medusa recuerda, abro comillas, recuerda en primer lugar que el horror real es fuente de impotencia, pero el horror reflejado, reconducido, reconstruido como imagen puede ser fuente de conocimiento, a condición, sin embargo, que uno comprometa su responsabilidad en el dispositivo formal de la imagen producida. Bueno, termino con esta cita entonces de Jordi Uberman. Sí. Sí, muchas gracias, profesor Rodolfo Wenger. Bueno, terminamos como estas 3 primeras intervenciones de la profesora Diana Rico, de la profesora Jimena Perry y del profesor Rodolfo Wenger, que nos siguen hablando sobre las narrativas
del territorio, sobre experiencias, ¿no? Pero también de territorios que no solamente nos hablan desde el aspecto geográfico, sino sobre todo de la parte cultural, de las identidades y de una memoria, como nos hablaba la profesora Jimena Perry, de una memoria que es una memoria quizás no oficial, como puede ser esta constitución de esta experiencia del Museo Mochuelo en los Montes de María, porque es un espacio que trajo otras voces de la memoria, trajo otros tipos de reconocimiento, pero que también nos enfrentan, digamos, a toda una discusión y a toda una problemática con respecto a la confrontación de los hechos, con respecto a buscar cuáles son esos fundamentos territoriales de la identidad, pero también nos colocan frente a todo este tema de la estética, ¿no? Del tema de qué es un museo y todas las alternativas de lo posible que se dan alrededor de un museo y de este espacio que son los museos de la memoria. Entonces, bien, con estas 3 intervenciones terminamos la primera parte del panel. Vamos a seguir con otras 3 intervenciones de esta mesa de esta tarde. Y bueno, voy a darle la palabra a mi compañera Italia Zamudio del proyecto del Museo Mochuelo del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María para que continúe con la presentación del panel. También invitamos a todos y todas a enviarnos sus preguntas al chat de YouTube para poder al final hacer el círculo de la palabra. Muchísimas gracias, profesora Luz. A continuación tenemos esta segunda parte con invitados que son realmente extraordinarios y quiero presentarlos. En primer lugar, tenemos a una dupla maravillosa que adelantan un proyecto que hace poco, relativamente poco, lanzaron y ya están en la etapa de itinerancias por el país. Ella es Diana Ordóñez Castillo y el profesor Alexander Herrera. Presento el perfil de la profesora Diana Ordóñez. Ella es coinvestigadora de Museos para la Paz de la Universidad de los Andes, diseñadora industrial y magíster en estudios sociales de la ciencia y estudiante del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes. Estudia temas relacionados con museología, memoria, materialidades, emociones, desde perspectivas feministas y decoloniales. Y a ella la acompaña en esta intervención el profesor Alexander Herrera, que es coinvestigador de Museos para la Paz, profesor asociado de Arqueología y Arte Prehispánico del Departamento de los Andes, es doctor en Arqueología de Cambridge, en Reino Unido, y magíster en Americanística de la Universidad Libre de Berlín. Sus intereses giran alrededor de la ecología histórica y memoria social, la adaptación y el cambio climático, el clima y la adaptación. Profesor Alexander, Diana, muy buenas tardes y bienvenidos. Adelante, por favor. Los escuchamos. Gracias, Italia. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias, Ita, por esa invitación tan chévere y por la presentación que haces del proyecto tan bonita, realmente. Sí, gracias. Vamos a hacerlo con Diana en equipo, como nos dijo Italia. Vamos a tratar de coordinar una presentación. Buenísimo. Juntanzas museográficas, retos y posibilidades. Es la primera vez que estamos reflexionando acerca del quehacer del Museos para la Paz, del proyecto, que pues está terminando su primera fase y empezando la segunda. Entonces estamos con una reflexión breve y pues qué mejor lugar para hacer esto público que con ustedes en este lugar. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. El proyecto, pues, es un proyecto que surge del diálogo, ¿no? Que es quizás lo más importante para resaltar. Uno de los problemas que encontramos inicialmente es la falta de diálogo por diferentes motivos. Diana y yo nos hemos visto confrontados con esta problemática de que por motivos de la memoria corta, de lo que hizo tu tío, tu abuelo, tus parientes hace 20, 30, 40, 50 años,
la gente no dialoga, ¿no? Entonces, buscamos una respuesta para abrir caminos alternos para el diálogo que consideramos tan necesario en Colombia, y pues la respuesta fue este proyecto llamado Museos para la Paz. Pero nosotros no somos los, en realidad, más que los tramitadores del conocimiento académico, que pues estamos en una institución académica, estamos en la Universidad de los Andes, pero pues no somos ni pretendemos ser los dueños de la verdad. Más bien, lo que desde un inicio enfatizamos es la necesidad del diálogo, del trabajo interdisciplinario, del diálogo, en primer lugar, entre académicos. Y para eso desarrollamos un simposio en el cual invitamos pues a todas las disciplinas que pudimos. Yo, como lo dijo Italia muy generosamente al inicio, yo soy arqueólogo y mi perspectiva es completamente distinta a la de, no sé, los psicólogos o de los sociólogos, quizás más cercana a la antropología. También tuvimos historiadores del arte, tuvimos que me estoy olvidando de la mitad de las diferentes disciplinas que tuvimos, pero estuvimos varios días encerrados y siendo siempre interpelados, ¿no? Por personas que están viendo esto del lado no académico, ¿no? Porque el primer problema es la Torre de Marfil, desde la cual, o en la cual a veces los académicos se esconden o pues están inaccesibles. Y justamente de eso se trataba, de salir de la Torre de Marfil, pero pues hay mucho conocimiento interesante de las diferentes disciplinas que recogimos en este simposio académico, con la ayuda pues de las preguntas pertinentes de diferentes personas, activistas, voluntarios de museos, distintos iniciativas comunitarias, de museos comunitarios, que pensamos consideramos que deben ser visibilizadas, ¿no? Específicamente en Barranca Bermeja, obviamente en el Mochuelo, en el Carmen, pero también en Tumaco y Mocoa, por ejemplo, ¿no? Al menos no podíamos hacer todo, por allí empezamos, y es desde allí, desde este diálogo a la vez entre académicos y iniciativas comunitarias, que surge una exhibición, ¿no? Que surge la exhibición, que tenía una iniciativa que no logramos. El primer reto era que cupiera en 80 kilos. No logramos 80 kilos, logramos 120 aproximadamente, pero pues nos aproximamos y tenemos un prototipo que justamente uno de los colaboradores del proyecto, uno de los resultados va a ser cómo montar tu propio museo, ¿ok? Y cómo montar tu propia exhibición itinerante, para ser más correctos. ¿Sí? Las itinerancias, vamos 4, una en la Universidad de los Andes, vamos otra itinerancia pues en alianza con la OFP en Barranca Bermeja, en la que hicimos en el Carmen de Bolívar, y la de la cual acabamos de volver en Mocoa, Putumayo. Tenemos prevista una más en Tumaco, y con esto cerraríamos un primer ciclo aquí en Colombia. Estamos con mucha esperanza de continuar. ¿Para qué hacemos esto? Justamente no para, sí queremos compartir el conocimiento, pero lo que queremos es generar diálogos, ¿no? Y quizás el punto de partida, aquí lo tratamos de sintetizar en una oración, es que sí, el diálogo en torno a las prácticas conmemorativas, específicamente las prácticas conmemorativas en torno a la muerte, porque así se titula la exhibición, la vida social de la muerte, es que el bienestar no se hace de un momento para otro. Por eso tenemos aquí un fósil para recordarnos que incluso antes de que hubiera seres humanos, los últimos 10.000 años, no 10, no 20, no 30, no 50 ni 60,
mucho menos, ni siquiera 600, sino 10.000. ¿Sí? Ese es el horizonte primario, antropocéntrico, si quieren, desde el cual pensamos la exhibición y poner en contexto las problemáticas actuales, pero también más allá, incluso más allá de lo humano, porque pues estamos en un contexto pues de interdependencias. Estas interdependencias las tratamos de expresar simbólicamente. Gracias a Rodolfo por quitarnos mucho del trabajo de hablar de qué es un museo y cómo sí, las estéticas, mucho de esto es lo que tratamos de poner en la práctica aquí, de evocar, no de contar historias. Sí tenemos algunas juntadas, por supuesto, pero la idea es evocar y provocar diálogos en torno a qué es la muerte biológica, la muerte social, la muerte, la conmemoración de la muerte, los ciclos de la muerte, la corporalidad, traer a colación la huaquería, la destrucción de cuerpos prehispánicos, que ha sido una puerta de entrada que creo yo, quizás por mi sesgo de arqueólogo, que nos funcionó bastante bien. Las prácticas de memoria en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, para ponernos en un contexto global. Abrir la discusión más allá de los últimos 60 años en Colombia y de alguna manera explotar y abrir nuevos espacios y ofrecer herramientas conceptuales que permitan y facilitan esta reconstrucción de los tejidos sociales desgarrados por la violencia. Esto es lo que hemos tratado de hacer. Diana ahora va a hablarnos un poquito acerca de con quiénes y qué hemos aprendido y para dónde queremos ir. Bueno, como Alex lo mencionó al principio, el objetivo del proyecto está centrado, la metodología del proyecto está centrado en la puesta, en permitir que haya, pues, establecer diálogos con voces académicas, con voces desde los territorios, con voces desde las comunidades, pero también con voces a lo largo y ancho del país. Entonces, una de las primeras tareas del proyecto fue hacer un barrido de quiénes han fortalecido los diálogos, de quiénes son las personas y esas comunidades que están propiciando estos ejercicios de diálogo en su interior. Y como lo alcanzó a mencionar Alex, pues en un momento, en este punto nos sentimos básicamente reflexionando sobre lo que es un piloto de un ejercicio que puede tener una extensión muchísimo más extensa, pues una extensión más grande que la que nos imaginamos al principio del proyecto, porque en este momento nosotros hemos fortalecido unas alianzas con el colectivo de comunicaciones en Montes de María, con la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja, con la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida en el Putumayo, con la Universidad de Bonn, con universidades aquí en Bogotá, en Medellín, pero este ejercicio de diálogo puede extenderse mucho más y uno de los resultados más bonitos de la itinerancia, de salir a hablar, de generar esos espacios de diálogo, es que se necesitan estos espacios de diálogo, que cada vez que generamos un espacio diferente, con un público diferente, en un contexto diferente, salen temas que nosotros no estábamos esperando, salen emociones que no estábamos esperando, salen problemáticas que no estábamos con las que a veces no estábamos preparados, pero precisamente esa diversidad, digamos, ese ejercicio evocativo que tiene la exhibición de no decir cómo están las cosas finalizadas, sino de permitir esos diálogos, es uno de los asuntos más interesantes del proyecto. Precisamente en la presentación vamos a pasar por 3 asuntos muy rápidos precisamente sobre las reflexiones preliminares del proyecto, los resultados del proyecto. La primera tiene que ver claramente con los públicos a los que nos enfrentamos, esa diversidad del diálogo, de viajar a diferentes lugares de Colombia, pero de establecer puntos de conexión en diferentes contextos geográficos o espaciales. Por ejemplo, ya estamos viendo un colegio en la vereda del Jobo, en Carmen de Bolívar, que básicamente nos puso a charlar con chicos de primaria, con niños de 10 o 12 años que en principio no eran el público objetivo del proyecto. Al principio yo de manera más reflexiva y más humilde les digo, yo estaba asustadísima porque yo hice esta alianza y yo no estaba preparada para hablar de la muerte con unos niños de estas edades, y finalmente resultó que en ese permitir de que ellos hablaran y que
de ser simétrica en pues precisamente en el diálogo, pues surgieron una cantidad de discusiones de cómo se aborda con honestidad la muerte, de cómo la muerte violenta los ha afectado o no a ellos y a ellas. Bueno, y unos temas que finalmente nutren, digamos, el abordaje que puede tener el proyecto. Claramente nosotros estábamos pensando en charlar con mujeres, con grupos de mujeres, pero a pesar de esto, estar en un círculo con 25 mujeres que han luchado 50 años por cuidar la vida de ellas y de sus seres queridos, nos enfrentó a una serie de temas y a una serie de conceptos, de nuevo, muy interesantes que amplían de nuevo, digamos, el horizonte del proyecto. Este fue un taller que hicimos también en el colegio, en la institución educativa del Jobo, que sacó a relucir temas como el enfoque de género del acuerdo, las dimensiones que tiene el acuerdo, cómo se llegó al acuerdo final que se firmó con las FARC, cuáles son las diferentes aristas que tiene eso, y ahí es cuando precisamente vemos que Museos para la Paz es un proyecto que no solamente habla de qué es un museo, que claro que es una pregunta muy importante, pero que entiende el museo como una puerta de entrada a la comunidad, a una puerta de entrada de diálogos muy profundos y con diferentes públicos que necesitan hablar, cuyo interés principal es, esta mañana lo decía Italia, que tienen una voz valiosa, que tienen ideas que deberíamos estar escuchando, porque precisamente en el diálogo de diferentes posiciones es que encontraríamos como este camino a la paz y a la reconciliación. El segundo tema del que queríamos reflexionar es cómo estos dispositivos, de la manera como lo decía el profesor Wegner ahora, de lo dicho y lo no dicho, del discurso, del dispositivo como de su manera muchísimo más amplia, pues nos pone a nosotros a reflexionar sobre cómo utilizamos ese dispositivo para enfrentarnos al conocimiento difícil. Y por conocimiento difícil, entonces, nos referimos a, pues, el tema de la muerte, que era transversal en la exhibición y ha sido transversal en el proyecto, pero también sobre qué significa la justicia social, cómo la educación, el acceso a la salud, el acceso a vías, a la alimentación, el derecho a la alimentación, hace parte de un concepto de justicia social que a veces escapa y se diluye en lo que aborda un museo, en lo que puede discutir un museo. Y precisamente en esta reflexión de cómo Museos para la Paz es un ejercicio de diálogo que permite no solamente hablar del museo, sino del museo en su sentido más amplio, como dispositivo, precisamente, como discurso, pero también que enlaza instituciones, que enlaza prácticas, etcétera, etcétera. Y un asunto que particularmente a mí me interesa mucho es cómo el museo está atravesado por unas emocionalidades y unos afectos que han fundamentado la movilización de estas comunidades, y precisamente digamos, en parte de las reflexiones del proyecto a este punto es que, por supuesto, hay unas particularidades en cada zona, cada lugar que hemos llegado, pero también hay unos ejes que atraviesan pues, el ejercicio de movilización y el ejercicio de resistencia. La solidaridad, lo mencionaba esta mañana Italia, el cuidado de la vida, la superación del miedo, la transformación de emociones que en principio se entienden negativas, pero que transforman, y lo decía ahora el profesor Rodolfo, la transformación del monstruo, del reflejo que puede ser manejado. Y finalmente, porque ya sé que me quedan muy pocos minutos, una reflexión acerca de cómo el museo, o cómo una pregunta amplia por el museo incide o es capaz de incidir en la pregunta por las políticas, y en políticas no solamente institucionales que se refieren a la museografía y a la memoria, sino por ejemplo, a las políticas educativas que, de nuevo, digamos, que alimentan, que informan cómo los jóvenes o cómo las mujeres acceden a este tipo de discusiones. La siguiente es claramente cómo no solamente se fortalecen las narrativas individuales, sino las narrativas localizadas, la capacidad de reconocer la historia, el contexto, la tradición, como decía, y como el Mochuelo lo ha resaltado tanto, es como el ser campesino finalmente es una fortaleza, y es lo que, digamos, nos pone
nos da la capacidad para hablar de unos temas con propiedad y que nos da las diferentes perspectivas. Y finalmente, el ejercicio de la profundización del proyecto básicamente es de cómo estos ejercicios de cuando la academia y las comunidades y las mujeres y los jóvenes y los adolescentes hablan, salen temas muy importantes, salen urgencias, salen maneras de comunicar y maneras de aproximarse a los conceptos que a veces digamos, cada comunidad se entrampa en uno solo, la universidad entiende la justicia de una forma, las comunidades entienden, o una parte de la comunidad entiende la justicia de otra forma, y esa manera, digamos, esa forma de no dialogar entre ellos, pues finalmente nos conduce a un círculo vicioso, y en realidad el ejercicio del proyecto era desentrampar esas nociones enquistadas y hablar de lo que cada persona y cada comunidad entiende. Y finalmente, pues esta es la página de los logos, que claramente esto es un proyecto de alianzas, de recursos que vienen de muchísimos lados, de mucha gente trabajando, y bueno, es una manera de agradecer a cada una de las personas que nos ha acompañado en este proceso corto pero sustancioso, y bueno, creo que dejamos por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, profesor Alexander. Gracias. Sin duda compartimos la urgencia de ampliar la reflexión, no solamente de manera interdisciplinaria, sino también territorialmente. Expandir la reflexión y que llegue a toda la sociedad, que sea un diálogo social. Hay un elemento que nos parece supremamente importante del trabajo que ustedes están haciendo, y es la conexión que hay entre estas prácticas conmemorativas y su vínculo telúrico con el bienestar social. De hecho, que cuando se narran las memorias, cuando la voz política individual y colectiva surge y emerge con la potencia del grito atorado, busca efectivamente llegar al reclamo, presentar el reclamo, pero también en el reclamo reconoce que es un reclamo común, que es un reclamo colectivo, e invita a la acción transformadora. Entonces, es un elemento que también trabajábamos esta mañana en el panel de territorios de la memoria, y que claramente tiene conexión con lo que ustedes nos están presentando ahora, y que las 3 ponencias anteriores también nos iluminaban. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en la conversación, seguramente nos encontraremos en otros espacios, y tiene que ser así porque el campo de la memoria en Colombia nos exige encontrarnos en esos diálogos muy pronto. Muchísimas gracias, y le damos la bienvenida al profesor William López Rosas. Él es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, es coordinador de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, y además es gestor de la Alianza Colombiana de Museos, una de las iniciativas que en este momento tal vez es de las más llamadas a pensar y a trabajar de la mano con el universo museológico, con el universo de las víctimas y con el universo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que en este momento está a puertas de entregar desde su Comisión de la Verdad el legado al país. Profesor William, gran amigo, gran aliado y un gran maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Italia, buenas tardes, un abrazo fraternal. Muchas gracias por invitarme a este espacio de interlocución. Para mí realmente es muy significativo, no solamente es un reconocimiento a ese trabajo que tú has mencionado ahora, el trabajo de puente que hace la maestría en museología entre el mundo académico, digamos, el mundo de los museos y de la museología más o menos, digamos, del circuito oculto, entre comillas, y otros mundos museales y otros universos, digamos, de la museología, sobre todo del pensamiento museológico contemporáneo, y las iniciativas de memoria y las iniciativas de museos. Permítanme, voy a compartir mi pantalla para iniciar mi intervención. Me he permitido arrancar esta reflexión
básicamente intentando reflexionar sobre esta corriente de la museología contemporánea, la museología social, y digamos, el tema central del panel, que es la pedagogía de la memoria. Y lo he titulado como un prolegómeno para un debate, y me he permitido además arrancar mi reflexión sobre este espacio museal, lo que se llama el sitio histórico de la batalla de Boyacá, porque creo que la reflexión sobre ese pasado más o menos lejano, 7 de agosto de 1819, que además encarna un elemento, digamos, clave, digamos, en este museo, como se ve allí, el altar de la patria, un cierto régimen de representación ha cristalizado allí una forma específica de encarnar y de reproducir en Colombia algo que a mí me parece clave y que no dejo de repetir en muchos escenarios, y es la memoria como un privilegio de clase, de género y de etnia. En Colombia hay unos sujetos que pueden enunciar la memoria y hay otros que parece que no lo pueden hacer en ese régimen de representación que está encarnado y cristalizado en este museo del que quiero hablar brevemente más adelante. Quiero iniciar con 3 afirmaciones que pueden ser verdades de apuño, verdades que, digamos, sí, verdades de apuño, pero que me parecen importante volver sobre ellas. La memoria es la historia en el campo del poder político. La pedagogía es la educación en el campo del poder político. Y por el otro lado, la museología social es el reconocimiento del papel del museo en el campo del poder político. Estas 3 afirmaciones me parece importante traerlas al debate nuevamente, sobre todo para contestar una de las últimas afirmaciones que ha hecho en público Darío Acevedo, específicamente en el debate que sostuvo con el senador Cepeda, ahora el sábado pasado en la Feria del Libro aquí en Bogotá, cuando afirmaba efectivamente, cuando hacía una afirmación que refleja muy bien el régimen de representación sobre el cual está montado este museo y sobre el cual efectivamente el ejercicio público de la memoria en Colombia aparece como un privilegio de clase que, por el otro lado, legitima y no solamente el silenciamiento o la desaparición, sino incluso la muerte de quienes enuncian la memoria en el territorio, ¿sí? Me parece importante señalar, pues, la deuda teórica. Para quienes saben, para quienes conocen mi trayectoria, pues he venido trabajando casi 15 años desde el pensamiento de Bourdieu, y sobre todo pensar el museo dentro de los procesos de dominación, que me parecen claves, y sobre todo también hacer referencia a la forma como se va reconociendo el carácter político del museo, el carácter también democrático del museo. Estas son digamos, las 4 afirmaciones claves sobre las que se fundamenta desde la Escuela de Frankfurt, es decir, de la escuela crítica más o menos a mediados del siglo XX, sobre el museo. El museo es un mausoleo, el museo hace parte de los aparatos ideológicos del Estado, el museo reproduce la dominación social y el museo es una institución colonial. Digamos lo que esas son 4 afirmaciones sobre las cuales muy justificadamente muchas comunidades en Colombia ven el museo como una institución completamente ajena a ellas, pero adicionalmente se explica también cómo el museo ha sido monopolizado por ciertos grupos sociales a favor suyo y precisamente encarnando institucionalmente esta idea del ejercicio de la memoria como un privilegio de clase, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el museo es una herramienta de y para la dominación, es una institución monológica, ideológica, unidimensional, momificante, fetichizante, artificial, artificiosa, cristalizante, ¿verdad? Esa es digamos, la corriente, digamos, los elementos fundamentales que se ven que se descubren, digamos, en esa corriente crítica de la Escuela de Frankfurt o la Escuela Crítica, y que, como digo, justifican plenamente la desconfianza de ciertos grupos sociales, particularmente los que vienen de abajo, los que vienen, lo que llamarían en cierta sociología los grupos subalternos, los grupos populares, frente a una institución como el museo.
Pero, digamos, y eso efectivamente muestra cómo este espacio, el espacio del puente de Boyacá, como se le conoce normalmente, que es un escenario de dramatización del pasado, de ese pasado mítico, y una forma específica de agenciar ese mito, de monopolizarlo, de neutralizarlo, y sobre todo de achatar el potencial democrático de ese acto fundacional que eventualmente ocurre en este territorio, ¿sí? Ustedes ven allí como, digamos, hay todo un dispositivo de teatralización y de patrimonialización que se va dando en el tiempo, una serie de monumentos que van sobre todo a conmemorar la memoria de ciertos sujetos, de cierta clase social, de ciertos sujetos, sobre todo, hay que decirlo con toda claridad, hombres, militares, blancos, católicos y que pertenecen a las élites, ¿verdad? Y sobre todo también militares. Hay en este espacio la concreción efectivamente de estos elementos que uno podría entender, digamos, de forma más o menos sencilla de cómo se va dando esa musealización y la construcción del museo, pero sobre todo, insisto, la monopolización de la idea del museo, de la institución del museo a favor de una, sin duda, clara organización oligárquica de la cultura, pero sobre todo del ejercicio de la memoria. Estos son algunos elementos, digamos, hay una parafernalia monumental que es muy contundente en el escenario y sobre todo me parece importante llegar a este espacio, el espacio del ciclorama, que es un edificio que se construye en 1969, en la última intervención que realiza el gobierno nacional en una clara, digamos, dramatización modernista, en donde además se aplana, se interviene el territorio, se le escenifica y sobre todo se centraliza este elemento, el del puente Boyacá, que es prácticamente un fake histórico dentro del sitio histórico, es un puente que se hace en 1940 y que hoy mucha gente en el imaginario colectivo entiende como el puente que efectivamente puede explicar incluso la lógica militar que permite entender qué fue lo que pasó esa tarde del 7 de agosto. Pero digamos que el punto más dramáticamente, digamos, evidente de esta forma de monumentalización del pasado, de uso y de neutralización de ese pasado es el mural de Jaime Quintero Ruzzi, que es el mural más grande de la historia del país. Es un mural de casi 120 metros lineales, pues obviamente circular, de 5 metros y pico, en donde efectivamente se escenifica la narrativa más conservadora que uno puede imaginar de la ruta libertadora y sobre todo se neutraliza de forma más eficaz una iconografía que achata e insisto, neutraliza el potencial del mito fundacional, el potencial democrático de ese mito fundacional, sobre todo porque entiende que el proceso de la independencia es un proceso cerrado, que solamente se da y que se termina en 1819, pero que en realidad es un proceso de largo plazo en el que efectivamente tendríamos que mirar otras formas de la representación, otras formas de interpretar e interpelar ese pasado y sobre todo, insisto, de los sujetos que enuncian ese pasado. Para seguir adelante, intentar cumplir con el itinerario temporal, yo quisiera entonces volver ahora sobre esta idea muy rápida de la teoría museológica. En los años 50 aparece la Escuela de Frankfurt que señala, digamos, el carácter ideológico del museo, pero en los años 70 aparece este movimiento, el movimiento, digamos, de la museología social, la sociomuseología o la museología comunitaria, que que responde desde el propio mundo de los museos a esas críticas muy justas en muchos sentidos, pero por el otro lado unidimensionales y unidimensionalizantes de la institución museo. Y en la mesa redonda de Santiago me va a permitir leer ahora, digamos, un apartado principalísimo del manifiesto que se firma en Santiago de Chile en 1972, en donde se pasa de entender el museo como una institución ideológica a entender el museo como una institución política plenamente dicha. Insisto,
en ese paso, digamos, en el entendimiento de la relación del museo con el campo político propiamente dicho. Los museólogos y museólogas que se reúnen en Santiago de Chile en un momento de efervescencia política e intelectual en el país, entenderá pues que es un tiempo antes, casi un año antes del golpe de Estado. Ellos afirman en ese momento: el museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven, y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual, es decir, anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. A mí me parece que entonces en ese reconocimiento del museo, digamos, de reconocer ya no el museo como una institución ideológica de una definición, digamos, muy unidimensional y chata de los procesos de dominación, se pasa entonces a unas afirmaciones que hoy, digamos, son más o menos moneda corriente. El museo no es transparente, el museo no es neutral, el museo no es solo un espacio expositivo, el museo no es solo una colección, el museo no es solo un edificio, el museo no es solo una página web, sino una institución política plenamente dicha. El museo, en ese sentido, cuando volvemos sobre esa definición seminal y yo creo muy poderosa de la museología contemporánea, nos permite efectivamente empezar a debatir sobre ese monopolio que se ha ejercido en Colombia, pero sobre todo en América Latina, de la institución museo. Y cómo en muchos sentidos el museo y la escuela, precisamente a partir de la forma como Bourdieu entiende el campo político, un espacio de lucha, un espacio social en donde se lucha por unos saberes, pero sobre todo por el principio de monopolización de la legitimidad, de la producción de la legitimidad. Entonces uno va a entender cómo el museo y la escuela es una institución, o son instituciones intelectuales, son instituciones aporéticas, es decir, instituciones muy complejas, muy contradictorias, pero que tienen que ver en su carácter aporético, precisamente en su incidencia en el campo político, el campo de los campos, por supuesto. Y la memoria, insisto, volviendo a esa definición, la memoria es la historia en el campo de poder. Y aquí yo creo que con esta definición, con esta verdad de apuño, uno puede encuadrar perfectamente la insistencia que una líder como Soraya Bayuelo o como Italia, a lo largo de los 2 días que hemos estado reunidos, insisten, y todos los intelectuales y profesores y profesoras que hasta ahora han intervenido, en el carácter transformador de la memoria, en el carácter de su carácter político y de la construcción, digamos, y del horizonte plenamente político y sobre todo transformador, insisto. Ahora, quisiera hacer para cerrar mi intervención, una muy breve análisis del proceso de institucionalización de la política pública de la memoria en Colombia, porque me parece que ahí hay unas claves en las que uno puede entender cómo el campo académico, y sobre todo el campo de los historiadores, al sumarse con el campo político, genera y estructura la matriz, la matriz que le da la legitimidad a ciertas memorias hegemónicas que se construyen desde la institucionalidad política y que claramente pues están ligadas en ese diálogo entre ciertos historiadores y ciertos políticos, ciertas formas de organización que hoy, estamos cargando como un lastre para poder superarlas. Y adicionalmente son formas, digamos, de construcción de legitimidad, de construcción de la articulación de la memoria, de la enunciación pública de la memoria, que claramente contestan, claramente subvierten, claramente contradicen las formas de enunciación de la memoria de otros sectores sociales, ¿sí? Por supuesto, lo que estaba en juego, como lo he dicho en varios escenarios aquí, es los intereses del campo, digo, los historiadores, era quién enunciaba académicamente ese conjunto grande de monografías que hasta ahora se han hecho desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y que determina efectivamente la articulación, la gramática fundamental del negacionismo que nos hereda
desde esa memoria letrada y que reproduce desde esa memoria letrada Darío Acevedo. Una noción letrada del museo en donde la memoria no se entiende como un ejercicio precisamente como un derecho, como el ejercicio de un derecho plenamente constitucional, plenamente político, sino efectivamente como un contenido que eventualmente puede ser utilizado fundamentalmente como una retaliación, bien sea contra la derecha, bien sea contra la historia, contra la izquierda, y no como una oportunidad de agenciar nuestro duelo, un duelo colectivo en el que, por supuesto, las memorias, las víctimas tienen que jugar un papel muy importante, pero más allá, poder escenificar posibles futuros que están fundados también en las grandes fortalezas políticas, emocionales, pero también colectivas de esos grupos de víctimas que, como sucede en el Mochuelo, pues nos muestran proyectos realmente muy poderosos en términos de museos. Aquí lo que está en juego entonces ese es el monopolio de la producción pública de la memoria y sobre todo de ese monopolio de la noción letrada de museo que es perfectamente funcional a la guerra. Hay que decirlo, esa definición de memoria histórica que seguramente algunos de ustedes recuerdan es traída de la discusión que se da en los años 90 en España en el proceso, digamos, de recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo, y se traslada en el país y que se reduce única y exclusivamente al ejercicio, digamos, al traer al pasado, a interpelar el pasado única y exclusivamente en términos de la memoria de la guerra de baja intensidad que vive nuestro país. Ese es el eje sobre el cual se construye la institucionalización de la memoria, digo, pública, me parece que, y sobre todo se expresa muy perfectamente en los ejercicios de memoria que se hace desde la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército, e incluso de la fiscalía, ¿no? Hay ese ejercicio, o como este, que es, digamos, uno de los ejercicios faraónicos que han intentado realizar desde el ejército en ese parque de la memoria institucional que supuestamente debe empezar a funcionar al lado del Parque Duque, al lado, digamos, cerca de Bogotá, o de la instalación de la, digamos, monumentalización de la memoria institucional del ejército en todo el territorio, digamos, sobre todo y en territorios en donde la memoria de las víctimas pues juega un papel pulsional muy importante. Entonces quisiera, digamos, ir cerrando, volviendo sobre este museo, volviendo sobre la matriz museológica que se discute y que eventualmente incluso dentro de este museo uno puede empezar a debatir en términos historiográficos, a debatir en términos precisamente de los núcleos históricos que son claves, las claves de nuestra conformación como una colectividad y sobre todo del trabajo que, insisto, contrastando y contestando esas formas, ese régimen de representación de la memoria y de actualización de la memoria y de apertura de la memoria como el ejercicio de un derecho constitucional pleno, correspondiente con una ciudadanía política plena de los museos disidentes. Museos que están situados en el territorio, museos que, una noción museológica del museo que definitivamente se corresponde con una noción museológica de la memoria en donde, insisto, se lucha por el debate de la legítima legitimación de las narrativas colectivas sobre el pasado. ¿Qué es lo decible? ¿Qué no es lo decible? Y cómo esas perspectivas son absolutamente funcionales a la paz y absolutamente funcionales a la democracia. Entendiendo que su horizonte, como muchos y muchas aquí han insistido, es la construcción de una ciudadanía política plena. Muchísimas gracias y disculpen lo apretado de mi intervención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, profesor López, como siempre, iluminando el camino. Muchísimas gracias. Sin duda, el tema de la memoria histórica en Colombia ha resultado, desafortunadamente, un tema funcional además a la guerra. Ojalá funcional a la paz, pero no es así. Es un tema funcional a la guerra. El museo hoy es un botín de guerra en manos del establecimiento, que además insiste en negar la voz política
de 10 millones de personas que han sido victimizadas en medio de la guerra. Y sorprende que este tipo de encuentros, reflexiones, de escuchas atentas, estén ausentes en los lugares donde se están tomando las decisiones frente a la política pública de la memoria. Ayer justamente la Junta Directiva del Centro Nacional de Memoria Histórica aprueba a puerta cerrada y de espaldas al país el guión y el plan museológico con el cual se va a edificar, según ellos, el Museo de la Memoria de Colombia. No solamente es un asunto triste, aunque por supuesto lo esperábamos, no es sorpresivo, sí es una estocada final a todos los esfuerzos que hemos hecho desde tantos rincones del país y desde hace tantos años a esta urgencia de posicionar polifónicamente el ejercicio y la práctica política de la memoria en el país para la transformación. Creo que una concepción de la memoria anquilosada en esos museos anquilosados es justamente lo que no ha permitido que el proceso generado desde tantos rincones del país tome cauce y abra las puertas para ese diálogo social del que hablaban precisamente el profesor Herrera y Diana Ordóñez. Muchísimas gracias, profesor William. Esperamos continuar en la conversación y le damos paso ahora a... Sí, eso, cerramos ahí. Gracias. Le damos paso ahora entonces a María del Rosario Acosta. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora de Latin American Studies en el Departamento de Hispanic Studies en el UC Riverside. Sus principales áreas de investigación son la estética y la filosofía del arte, la filosofía política moderna y contemporánea, el idealismo y romanticismo alemanes y más recientemente los acercamientos filosóficos contemporáneos a los temas del trauma y la memoria, con un énfasis en América Latina y una perspectiva decolonial. Profesora, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Felices de escucharla. Tiene usted la palabra y la escucha atenta. Muchísimas gracias. Gracias, Italia. ¿Se escucha bien? Perfecto. No, gracias a ti, gracias a ustedes allí en Uninorte por organizar esto. Ha sido súper interesante, realmente aprendí un montón y he estado tomando notas aquí. Como me toca la última intervención, pensaba también hacer algo de referencia antes de comenzar a hablar algunas de las cosas que se han dicho, como para ir recogiendo y ir introduciendo lo que va a ser nuestra sesión de discusión, si es posible, en unos minutos, después de mi intervención. Y quería simplemente como resaltar el hecho de que hay un diálogo muy interesante entre quienes han hablado hasta ahora y unos antecedentes bien importantes para lo que yo justamente quería decir. La profesora Jimena Perry comenzaba hablando de cómo es fundamental que entendamos que la memoria como herramienta política, y como lo estaba diciendo ahora el profesor William López en el contexto también de la redefinición del papel del museo, que la memoria como herramienta política debe entenderse siempre no solo como un trabajo que requiere insistir en lo ocurrido, sino en la producción de un pasado que quizás no ha sido incluso reconocido y elaborado, o no ha sido aún hecho audible, sino en la concepción de alternativas para el futuro. Decía la profesora Perry, citando a Andreas Huysen, y me parece fundamental insistir sobre esto antes de lo que voy a decir, porque no es algo sobre lo que hago mucho énfasis, pero sí quisiera que entráramos a la discusión con esa noción muy abierta de lo que significa la memoria como herramienta política, como herramienta transformadora, como herramienta que hace territorio, como lo decía Diana Rico, o como un dispositivo estético, como lo decía el profesor Rodolfo Wenger, desde el diálogo con las comunidades, desde la actividad misma con las comunidades, como insistían Diana Ordóñez y Alexander Herrera. Entonces, allí creo que entre todos hemos insistido mucho en esta ampliación del trabajo de memoria que busca distinguirla, además, como insistía ahora el profesor López, de un simple trabajo ideológico, ¿no? O de institucionalidad entendida en un sentido limitado de lo que puede hacer la institución. La memoria como transformación política, y por eso la palabra que utilicé para el título de mi intervención, la memoria como una praxis de resistencia. Creo que es fundamental entender que desde la memoria es posible una praxis de emancipación, y yo la relaciono mucho con la posibilidad de
un tipo de escucha. Un tipo de escucha que creo que va muy de la mano con cosas como lo que Rodolfo Wenger llamaba las reglas de ordenación del discurso y una resistencia a las reglas de ordenación del discurso que permiten que otros modos de visibilidad se hagan posibles. Yo hablo de otros modos de audibilidad. O como lo decía ahora William López, que intervengamos o se puede intervenir de manera radical y por lo tanto política en esos regímenes de representación que de manera tradicional, de manera normativa, de manera estructural excluyen otras voces. Y creo que, por supuesto, el ejemplo del Museo del Mochuelo, como ya todos lo han mencionado en sus intervenciones, es una de las experiencias claras para nosotros en este contexto de diálogo, de que cómo la memoria realmente no solo puede resistir, sino emancipar, producir, redefinir comunidades, redefinir narrativas institucionales que lo único que hacen es perpetuar silencios y por lo tanto posibilitar violencias aún en el presente. Y yo diría sobre todo cómo cierto modo de escucha debe estar dirigido a desmantelar la violencia estructural en el presente. Y a eso es a lo que quiero dirigirme con mi intervención, que es muy corta, y creo que lo que decimos antes es que lo más fácil era compartir pantalla, así que voy a intentar a ver si nos funciona. Y vamos a ver si ustedes pueden verme. ¿Funciona? Bien. Entonces, rápidamente y antes de comenzar, no quería dejar de hacer referencia a algo que me parece fundamental hoy en Colombia, y es la dificultad a la que nos hemos enfrentado en los últimos 2 días. Si han estado siguiendo las audiencias que se están llevando a cabo de la JEP en el Catatumbo, en Ocaña, y yo hablo aquí de hacerse audible como praxis de resistencia, y por el otro lado me encuentro con esta dificultad, que es una dificultad con la que me he encontrado muchísimas veces en mi trabajo, sobre la que no quería hacer énfasis hoy, pero en todo caso quisiera mencionar por el contexto que se da en este momento en Colombia, y es la dificultad de escuchar el horror, y la dificultad de hacer audibles y de hacer que esos silencios que la violencia deja atrás de sí irrumpan realmente de nuevo y cambien, subviertan, transformen los regímenes de lo visible, de lo audible, de lo inteligible, de lo pensable, como decía Rodolfo Wenger, y de lo que se puede hacer memorable e históricamente reconocible. Escuchar esas audiencias es imposible desde una perspectiva real, material, como escuchar esos testimonios y saber que esto está ocurriendo ahora como un reconocimiento público de unos silencios, de unas violencias, de unas verdades que estaban habitando allí hacía tanto tiempo y que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas tuvieron que luchar por tanto tiempo para ser reconocibles. No quería dejar de mencionar esto porque realmente aquí hay una dificultad radical de escucha del horror. Y cómo es que estas verdades que están surgiendo se van a hacer realmente audibles y políticamente van a ser reconocidas. Es algo que me preocupa porque siento que es tan excesivo que se puede perder en el proceso de hacerse discurso, ahora discurso público y discurso político. Muy importante, pero también un dilema con el que nos confronta lo excesivo de la violencia en un país como el nuestro. Y esto rodea siempre el tipo de preguntas que yo me hago con respecto a la escucha, y es cómo escuchar realmente lo que para hacerse audible tiene que cambiar de manera radical los modos como se organiza lo sensible. Y voy a hablar un poco más de eso en el proceso de lo que voy a decir. De la mano de las dificultades que provienen de una aproximación a formas de violencia como la que acabo de mencionar, que es la realidad de los falsos positivos en Colombia,
de la mano de las dificultades que provienen de una aproximación a formas de la violencia cuya temporalidad las normaliza, las incorpora, resulta de su naturaleza estructural, que es lo que caracteriza muchísimo de lo que la memoria actual en Colombia como herramienta política busca rescatar, cuya manera de operar de estas violencias está atada a distintos modos de silenciamiento, que son silenciamientos institucionalizados, borraduras sistemáticas, debido al discurso de legitimidad que suele acompañarlas. Y pues en este caso estamos hablando además de violencias perpetradas por el mismo organismo que se supone que está encargado de mantener la legitimidad de la soberanía estatal, y cuya dilucidación histórica va atada a una serie de problemas teóricos conectados con la ausencia de archivo, la carencia de garantías de credibilidad, el monopolio de la narrativa oficial y la falta de confianza en las instituciones que le dan audibilidad y legitimidad a los discursos. Creo que algo pasó en mi pantalla y no puedo acceder a mi presentación. Qué extraño. Un momento porque no estoy entendiendo qué pasó en mi pantalla. Ya. Surge, además de todas estas dificultades, surge una pregunta que yo he caracterizado, que yo he descrito como una pregunta de carácter estético. Es decir, esta combinación entre lo ético y lo que nos convoca desde un reto radical a las categorías éticas de las que disponemos y a la vez lo que nos convoca desde un reto radical a las categorías estéticas que normalmente determinan nuestro modo de percibir y por lo tanto, en el caso de lo que yo trabajo, nuestro modo de escuchar. Suele pasarse por alto esta pregunta de carácter estético, que es la que yo antes estaba anunciando un poco y que aquí resumo como cuáles son las condiciones de posibilidad para una experiencia real de escucha de aquello que no solo ha sido silenciado por la violencia, sino que además corre el peligro de ser excluido de todo relato histórico y de todo recuento del pasado, debido a una incapacidad de agudizar el oído ante los modos como el horror se relata y busca incesantemente hacerse audible. ¿Cómo realmente agudizar el oído ante esas maneras como el horror busca irrumpir en lo que el profesor William López llamaba los regímenes de representación, que usualmente están rigiendo el modo como percibimos y por lo tanto que deciden de antemano, incluso a veces sin nos demos cuenta, que merece o no hacerse audible? Esta dimensión estética, y me refiero a estética aquí, si por ello entendemos, como lo citaba Rodolfo Wenger trayendo a Rancière, y aquí me gustaría sobre todo hacer un énfasis en el trabajo que trayendo a Rancière y leyéndolo desde nuestro contexto recientemente ha hecho Laura Quintana en su libro Política de los Cuerpos, donde ella trae todo esto y lo traduce de una manera muy cuidadosa y muy bella al contexto colombiano. Esta dimensión estética, si por estética entendemos, en efecto, el ámbito de repartición de lo sensible, donde operan ya de antemano criterios que deciden qué se hace o no perceptible, qué se hace o no audible y, por tanto, qué cumple o no con las condiciones de entrada a un régimen de lo reconocible, de lo inteligible y, por tanto, de lo que merece ser recordado e indexado históricamente. La pregunta por la escucha en estos contextos conduce así también a la necesidad y la urgencia de un análisis crítico de los criterios y las condiciones de posibilidad de que algo se haga audible. Es un paso adicional, una pregunta, si quieren ustedes, desde una perspectiva filosófica acerca del trabajo de memoria, conectado con esta posibilidad de cambiar, de subvertir los criterios que determinan que merece o no hacerse audible y por lo tanto que es objeto o no de memoria. No se trata, y aquí quisiera insistir en este énfasis en la pregunta, porque no se trata únicamente de poder imaginar e identificar en la práctica cursos de acción y estrategias de escucha más responsables, inclusivas y plurales, adecuadas para esa radicalidad de una violencia inaudita, en el doble sentido que esta palabra tiene en español, una violencia inaudita que está a la espera de hacerse audible, inaudita, y yo insisto mucho en este doble sentido de la palabra en español, porque en el caso de lo que yo estoy señalando, esos dos significados van atados el uno al otro. Por un lado, una violencia que no ha podido aún hacerse audible, que permanece aún sin ser escuchada, pero que, como es usual el uso de esta palabra en español, que no es escuchada porque es un reto tan radical,
a las categorías éticas de las que ya disponemos. Consideramos que es tan absolutamente inaceptable lo que esa violencia representa, que ni siquiera tenemos aún mecanismos suficientes para aprenderla de manera justa, al menos, para poder realmente ofrecer una escucha que permita que esas verdades se hagan audibles realmente, sean comprendidas y escuchadas como creíbles incluso. Pero más allá de eso, más allá de la idea de una escucha que sea responsable, inclusiva y plural, como decía antes, se trata también de subvertir los criterios mismos que están determinando de antemano que se hace o no audible, que merece o no ser escuchado, de irrumpir, por lo tanto, en el régimen del audible, para desorganizar las gramáticas que normalizan y silencian entonces y continúan silenciando la violencia en el presente. Es en este sentido precisamente que hacerse audible, y yo en mi trabajo he insistido sobre todo en cuál es la responsabilidad de quien escucha y cuál es la responsabilidad de quien escucha en justamente llevar a cabo un análisis crítico de esos criterios que determinan de antemano la audibilidad. Pero hoy quería insistir más bien en este otro lado del asunto, que es fundamental, sobre todo partiendo de experiencias como el Mochuelo. Y es que significa que a la vez esas comunidades que se están haciendo audibles, que están ya irrumpiendo en el régimen de lo sensible, que lo están transformando, que lo están subvirtiendo, que están llevando a cabo, si se quiere, un trabajo de contramemoria, que están rescatando la idea de museo, como lo decía William López, como institución política y no como institución ideológica. Esa tarea de hacerse audible es un acto y una praxis de resistencia. Una praxis que implica, por un lado, un trabajo político radical, y es un trabajo político radical precisamente porque subvierte los criterios de lo que usualmente consideramos inteligible, legible políticamente, a veces incluso pasa desapercibido, como ilegible frente a las gramáticas imperantes. Y por el otro lado, es una praxis que implica o que corre el riesgo permanente, y esto es lo clave aquí también, de ser nuevamente borrada, silenciada, tergiversada, traducida por esas mismas estructuras y prácticas sistemáticas que han hecho posible la violencia que estas prácticas están buscando denunciar. Y esto es algo que me parece fundamental porque es una sospecha que debemos mantener permanente, como no permitir que estas prácticas de resistencia sean nuevamente silenciadas, tergiversadas, borradas, traducidas, asimiladas, en lugar de que realmente lleven a cabo esa subversión que ya están produciendo desde lo creativo de sus intervenciones. Y aquí entonces hablo yo de una doble resistencia de la memoria, o mejor, de lo que yo llamo la resistencia de la memoria en el doble sentido del genitivo. Es decir, por un lado, la resistencia que la memoria ejerce, incluso casi que desde una perspectiva psicoanalítica, a recordar lo que fue. Insistir políticamente que el pasado no merece ser llamado pasado. Como lo decía Luz María Lozano al comienzo de toda nuestra sesión hoy, la profesora Luz María Lozano, y me pareció una bella manera de ponerlo, la recordación es también la recordación de lo que no debió ocurrir. Resistirse a que el pasado que existe sea el pasado que tendría que haber ocurrido. Señalar que es aquello que dejó de ocurrir precisamente por esas prácticas de violencia que lo silenciaron, que lo borraron, que eliminaron su posibilidad histórica. Resistirse entonces, por un lado, a aceptar lo sucedido como historia a ser recordada. Y por el otro, la memoria como la modalidad de la memoria que se ejerce en el presente como acto de resistencia. La resistencia a la memoria, en ese sentido, la memoria como acto de resistencia, reclamando la desmantelación de ese pasado que en su captura aún del presente lo sigue saturando con la operatividad de sus violencias. Y aquí quería volver, antes de terminar, con la insistencia de lo que traía la profesora Perry al comienzo de toda nuestra sesión. Y es nuevamente insistir en la idea de que hablar de memoria no es solo hablar del pasado, es producir un pasado que no ha sido producido, escuchado, hecho audible en el presente, y eso requiere además concebir alternativas distintas de futuro. O, como lo dice Gwendolyn Parr
una pensadora en California que comentó en algún momento mi trabajo y lo formuló de esta manera y me pareció bellísimo cómo lo formuló, la posibilidad de imaginar la memoria de otras realidades. Y es en eso atado a la tarea de desmontar el presente, desmontar las violencias que aún se hacen operativas en el presente. En ese sentido, el pasado opera aún en el presente, lo captura y no le permite emanciparse, no solo por el hecho de que silencia, sino por el hecho de que esas violencias siguen ejerciéndose estructuralmente. Y eso es lo que debe ser desmantelado. Y creo que la tarea de resistencia va dirigida, como resistencia política, a desmantelar también esas violencias estructurales. Y es una tarea profundamente creativa, profundamente imaginativa, muy exigente y exige una radicalidad política que creo que nosotros vemos en Colombia día a día en el trabajo que hacen las comunidades, precisamente para hacerse audibles y para irrumpir en un régimen de lo sensible que parecería ya saturado, pero que ellas logran mostrar que puede ser subvertido una y otra vez. La tarea es cómo permitir que esas subversiones lleguen a institucionalizarse también en lugar de continuar siendo acalladas una y otra vez desde una perspectiva hegemónica, ideológica, política imperante, digamos. Y con esto termino para darle espacio a nuestra discusión. Muchísimas gracias, profesora María del Rosario. Realmente provocador, una presentación muy provocadora porque conecta con unas preguntas que tenemos aquí ya pujando por salir y tiene que ver precisamente con esa dificultad de escucha de la sociedad y de las instituciones públicas frente a lo que están diciendo las memorias, frente a lo que ocurrió y frente a lo que no debió ocurrir. Entonces la pregunta allí es por esa legitimidad que tienen las instancias que actualmente están agenciando la memoria del conflicto en nuestro país. Y eso explica tal vez, esta es la provocación de la pregunta, esto explica tal vez porque hay un establecimiento que carece totalmente de legitimidad, hay un establecimiento que insiste en el silenciamiento, pero que además insiste en la violencia. Masacres que pasan ante nuestros ojos en total impunidad, de las cuales después de 40 años de masacres sistemáticas, esta vez fuimos testigos prácticamente como país y como mundo de lo que está ocurriendo en Colombia desde hace muchísimos años, pero la respuesta sigue siendo la misma, total impunidad. Entonces, y eso se traduce en carencia de legitimidad. Si no son estas instancias públicas que además gerencian la política pública, la agencian, la formulan, la instauran y la implementan en Colombia, en manos de un establecimiento totalmente cooptado por una fuerza del conflicto, la sociedad difícilmente podrá entender por qué las memorias son un camino de resistencia, por qué las memorias son un camino de transformación y por qué las memorias nos pertenecen, no son propias, son nuestras. Entonces, en ese sentido, yo quisiera invitar a todos los panelistas que nos han acompañado esta tarde a abrir sus cámaras y sus micrófonos y a mojar la palabra con esta primera provocación. Y a continuación cerramos esta pequeña ronda y la profesora Luz Lozano nos hará una última pregunta y cerramos el espacio. Entonces, no sé quién quiera lanzarse al agua con esta provocación. No sé si la profesora María del Rosario, el profesor López, el profesor Rodolfo, tienen ustedes los micrófonos. Italia, me gustaría, sí, la intervención de todos y todas aquí ha sido muy sugestiva, pero la intervención de María del Rosario me parece que coincide muy fuertemente con la línea de reflexión que intentaba describir cuando hice esa radiografía muy rápida y acaso muy torpe de cómo ha sido el proceso de institucionalización de la política pública de la memoria, porque hay unas nociones del pasado y unas nociones historiográficas del pasado que han estado fundamentalmente en narrar la guerra, es decir,
El grupo de memoria histórica aparece primero en el IEPRI como, digamos, es el núcleo duro de la violentología en Colombia, y ellos en muchos escenarios han señalado cómo durante 20, 30, 35 años, 40, se dedicaron a narrar la guerra, es decir, a narrar las lógicas de los combatientes. Y cuando aparecen estos grupos, estos sectores sociales que desde el museo o desde el lugar de memoria o desde los colectivos de derechos humanos empiezan a narrar ese pasado, empiezan a interpelar ese pasado, esa forma de interpelar el pasado también es una forma de entender historiográficamente ese pasado que queremos traer al presente. Y lo pienso mucho en las tensiones que uno siente cuando habla de historia pública, habla de historia oral, habla de otro tipo, digamos, de corrientes historiográficas que precisamente están pensando el pasado desde otras perspectivas y de perspectivas que son mucho más cercanas, tanto historiográficamente como también estéticamente, y que interpelan este escenario, este campo tan complejo de la memoria en Colombia. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de historia oral, la escucha ahí es fundamental. Cuando habla uno de etnografía, de las nuevas etnografías, la escucha allí aparece como un elemento, la escucha atenta pero además larga y considerada, aparecen como elementos fundamentales. Entonces me parece a mí que el objetivo de desmantelar ese régimen de representación que es la matriz, que le da legitimidad a esa forma de política de la memoria que hoy estamos queriendo, digamos, cuestionar muy fuertemente, que se expresa en ese negacionismo letrado de Darío Acevedo, que, insisto, me parece que es una consecuencia de esas formas de estructuración de la política pública desde la histórica. Me parece que es el punto fundamental. Así es, profesor. Profesora Jimena, ¿quieres intervenir? Sí, gracias, gracias Italia. Gracias por todas las intervenciones, realmente me iluminaron mi propio trabajo y me gustaron muchísimo. Y quiero darles las gracias a María del Rosario al final por recoger todas las intervenciones, y María del Rosario puso de presente una pregunta que para mí siempre ha sido muy difícil de contestar y que de hecho no sé cómo contestar, y es precisamente el de la escucha. Para eso les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba realizando la investigación para mi tesis de doctorado, tuve la oportunidad de hacer un poco de trabajo de campo en el Salón de Nunca Más, y en una de las asambleas en que estuve, una de las líderes comunitarias, Gloria Ramírez, puso de presente que las FARC iban a ir a Granada a pedir perdón por los masacres que habían hecho y que ponían a disposición el Salón del Nunca Más para algunas actividades. Y hubo dos reacciones muy sentidas de las personas. Hubo personas que se aterrorizaron, que cómo era posible que volvieran allá los guerrilleros, que tenían mucho miedo, que ellos no les iban a abrir la puerta, se aterrorizaron. Y hubo otras personas que dijeron, bueno, pues que vengan y los oímos. Y abrimos esa puerta. Pero a mí me sorprendieron las reacciones de las personas, porque yo, desde un punto de vista académico y mirando desde lejos, puedo decir, sí, es muy importante oír a los perpetradores y abrir ese espacio, pero si me pongo en el lugar de las víctimas que sintieron ese miedo tan terrible, ahí ya se me empieza a complicar. Y no sé, hay muchas discusiones, como ustedes deben saber, cuando se recuerdan algunas memorias de manera muy, muy vívida, que se puede crear el riesgo de retraumatizar desde el punto de vista psicoanalítico, que estaba hablando María del Rosario, pero yo sí considero que es necesario empezar a abrir un poco. No sé cómo, es algo que me complica mucho, porque también en el Salón del Nunca Más, como les cuento, en algún momento, hace algunos años, Karina, la guerrillera que cometió algunas masacres, hizo algunas transmisiones desde el Salón del Nunca Más y la comunidad se sintió profundamente ofendida. Entonces no lo sé que ahora hay muchas iniciativas
y muchas redes de investigación. Hay un investigador argentino, Federico Finkelstein, que se dedica como a eso, que merecen todo mi respeto, pero yo no he encontrado en mí como la forma de llevar eso a cabo, considerándolo muy importante. Entonces, esa pregunta me parece también, pues, clave si también queremos seguir avanzando en una memoria que ayude como a restablecer las voces de las personas que sufrieron todo lo que sufrieron, a que sea una voz más, un elemento más de resistencia, etcétera, etcétera. Solo quería hacer ese comentario que me parece una pregunta súper clave. Muchas gracias. Gracias, profesora Jimena. Efectivamente, esos son los dilemas, nos están diciendo por acá, son las tensiones que genera precisamente el trabajo y el acercamiento con las memorias. El perdón y la reconciliación no se decretan, decían los Premios Nacionales de Paz hace 15 años, y estos procesos institucionales de la memoria llegan a los territorios de una manera muy forzada, sin prestar atención ni oídos a los procesos que requiere tanto individualmente como colectivamente el trabajo de recordación, pero también de confrontación de la memoria, y especialmente en escenarios de conflictividad donde los perpetradores, los victimarios pueden llegar allí. Entonces, este proceso exige muchísima más reflexión, y una de las preguntas que nos hacemos desde muchos sectores es: ¿dónde está el campo de las memorias en Colombia que puede estar efectivamente hablando, interpelando, traspasando este tipo de preguntas, proponiendo rutas, llevando las rutas que ya han sido probadas y que han sido trabajadas en muchos territorios? ¿Dónde está la sistematización de los procesos de memoria en Colombia que puedan ser puestos al servicio del trabajo en todo el país, especialmente cuando la institucionalidad insiste en tener las riendas exclusivas? Cedo el micrófono. Soraya Bayuelo también quería entrar en la conversa. Bienvenida. Tienen los micrófonos adelante. Bueno, primero que todo es agradecer todas estas palabras tan lindas que han ofrecido estos conferencistas esta tarde. Primero, sobre el proceso también que nos compete, que es el mochuelo. A mí me parece interesante y quería compartir con ustedes, y tenía como una inquietud con los chicos acá que están aquí detrás de cámara, y oyéndolos decíamos, oye, qué raro es que a uno lo vean desde allá. O sea, es raro para nosotros ser como el estudio de lo que ustedes tan profesionalmente hacen, ¿cierto? Pero las personas que vinieron al territorio como Diana, yo la veo hasta como más entusiasmada ahí cuando habla del joven y los niños y cómo tuvo ella que negociar con Santiago, que está aquí al lado mío, que es el joven coordinador de ese colectivo de niños allá. Pero cuando pusimos el video de las mujeres Tierra de Dignidad, Voces de Dignidad y Resistencia, que habla sobre el seguimiento de las 25 medidas de género, yo creo que se iluminó esa conversación en esa escuela, así sea que hubiesen jóvenes que nunca hubiesen vivido el conflicto. Entonces, lo que a mí me da pie es el enfoque que uno puede darle desde la narración de esos relatos. Estamos en este primer seminario de memoria y relatos con sentidos, o sea, todos los sentidos, hasta el sentido común, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos cuando el profe que intervino hoy de segundo en el panel hablaba de cómo nosotros queríamos hacer un museo. Pues realmente, profe, nosotros nunca queríamos hacer un museo. Nunca. Nosotros nunca nos imaginamos hacer un museo. Entonces resulta que eso se fue dando, fue como un fruto de todo el proceso que nos arriesgamos nosotros a investigar, no porque quisiéramos investigar, sino porque había necesidad de hacerlo. Entonces, cuando nosotros decidimos en ese consejo de redacción en pleno conflicto, porque una cosa es hacer la memoria después de una dictadura, hacer la memoria cuando no hay conflicto armado que te está sonando la bomba y el helicóptero, como decía la señora Angelina esta mañana, sino que, como dijo una de las lideresas de Córdoba, cuando el mochuelo se inauguró esa noche en el municipio de Córdoba, Bolívar, la lideresa Teresa Porto dijo: Soraya Bayuelo,
ver hoy aquí este museo, este mochuelo volando aquí en mi municipio, cuando hace 10 años casi que hicimos la memoria clandestina. Ella le llamó esa palabra públicamente en ese escenario. Y yo digo, ve, ellas lo sienten así. Y cuando nosotros recibimos ese mochuelo en la parte de la infraestructura, que como lo anotaba el profesor también, muy ciertamente, en la plena pandemia, el mochuelo fue reconocido con el premio de la Bienal de Arquitectura Efímera. Entonces nosotros creemos que el vestido, el traje del mochuelo, el traje de ese museo, no es un traje convencional, es un traje hecho a la medida del territorio, pero lo de adentro, porque lo de afuera, de alguna manera, cuando nosotros lo concebimos, era como un mochuelo que tuviera pico, ala, una sala de la palabra, y allá en Bogotá, los arquitectos y los que ven desde la capital de la República nos pusieron una casa. Entonces nos hicieron negociar incluso en una mesa de trabajo esta en la que yo estoy hablando, si nosotros aceptamos ese nuevo infraestructura. Y nosotros le dijimos, bueno, el nuevo diseño, porque como lo habíamos soñado, todavía hoy, profe, todavía hoy nosotros tenemos la terquedad, no, tenemos la ilusión de que nuestro mochuelo sea como nosotros nos lo soñamos, con las alas, el pico, el patio de juego que sea la cola. Incluso estamos propiciando con la arquitecta que lo diseñó físicamente la parte de la estructura, ¿no? Me estoy refiriendo a que realmente vuele como es nuestro mochuelo, literalmente así como un mochuelo, como un ave de fino plumaje y de resistencia. Pero resulta que adentro, que es lo más importante, para hablar de esta metáfora en la que le estoy hablando, hay 2 cilíndricos en donde va la narración de toda la memoria del conflicto y no nos negamos absolutamente nada. Por primera vez están los mapas que coinciden exactamente con el despojo de la tierra, donde hubo luego masacre, donde hubo luego desplazamiento, donde luego hubo desmovilización de los grupos armados en el mismo territorio nuestro, y donde luego hoy se vino a sembrar nuestra tierra con monocultivos de teca y de palma. Y si eso se está narrando en este mochuelo que contrasta toda la política pública, contrasta las narrativas oficiales y contrasta incluso las estadísticas de los académicos y de los investigadores del Centro de Memoria, porque nosotros estamos diciendo con fuentes primarias, secundarias de investigación, acción participativa, en una investigación etnográfica, antropológica y periodística de 12 años, de 11 años largos en el territorio, en medio de las balas. Nosotros hoy podemos decir con certeza que nosotros no estamos cortando y pegando de las investigaciones del Centro de Memoria Histórica, con todo respeto y humildad, que ellos datan 56 masacres en los Montes de María, cuando solo aquí en el Carmen de Bolívar, en nuestro municipio, datan 36, más la del año pasado, más las que se están presentando de nuevo este año, que están invisibilizadas. ¿Por qué? Porque el foco de atención de los medios de comunicación ni de los investigadores está hoy en los Montes de María, sino que están en Chocó, en el Cauca, allá en Catatumbo. Entonces pareciera como si la memoria se pusiera de moda, o también se pusiera de moda varias cosas, y nosotros creemos que no es que estemos en una disputa, no, para nada, pero sí hay una tensión en alguna manera por la escucha, por reconocer el territorio, por caminarlo, por venir y mirar y escuchar. Entonces cuando yo escuchaba al profe, escuchaba a ustedes, y los pelados también, yo les dije, oigan muchachos, ¿será que nosotros entramos de nuevo esta tarde para poderle decir a los profes lo que estamos sintiendo? Porque irnos a dormir hoy con ese sentimiento yo creo que no lo hubiésemos podido hacer. Entonces yo, con todo el respeto, el cariño, les agradecemos más bien cómo nos están enseñando, porque fíjate que nos permite a nosotros mirar otros ángulos que nosotros no hemos visto, desde cómo ustedes interpretan, interpelan y preguntan a nuestro mochuelo. Entonces, en esa museografía que no tiene un esquema, porque estoy de acuerdo con el profe William, que si como dice Mario Chaga, si el museo no sirve para la vida, no sirve para nada. Y lo que yo le decía esta mañana era, para nosotros narrar la memoria, aparte de ser una apuesta política de transformación, una acción transformadora,
también es un fundamento para construir la paz, para querer a esta Colombia tal como es. Y por eso es que hay que seguir dando un paso hacia poder reconciliarnos. Y la otra era cómo la memoria para nosotros, en este momento histórico, constituye hacer catarsis. Y cuando hace la catarsis está sanando. Y cuando uno está sanando puede seguir para adelante. Y por eso es que no nos podemos quedar en el pasado. Pero sí partir desde hoy a catapultar el futuro con ese montón de niños y niñas que no la vivieron y que nosotros no queremos que se repita, pero que también nosotros queremos que no haya más guerra en este país, porque a nosotros nos duele no solo nuestros muertos. Y si en ese museo y en el árbol de la vida no están 3.800 hojitas y solamente hay 750 hoy colgadas, es porque la carga emocional es tan grande que les cuento, los que lo han visitado, incluso los profes y los profes de la Universidad del Norte. Yo personalmente, en la última ida, que fue hace 3 días, en el recorrido de Mochuelo, que vino a la Comisión de la Verdad, que vino Elena Ambrosí, que vinieran 95 mujeres que están haciendo la medida de género, nos quebramos en la narración. Entonces no es una instalación, sino que tiene una carga más allá de la instalación museográfica, museística. Entonces, en ese sentido, lo que recoge es este sentimiento. Yo quería contarlos esta tarde con ustedes, porque es un sentimiento que está recogido esta tarde de lo que ustedes han hablado, que nos ha hecho profundizar mucho a nosotros de cómo tenemos una responsabilidad tan grande de lo que estamos allí poniendo en lo público y de lo que la gente del territorio quiso que poner en lo público, y que nosotros hoy lo único que somos son casi que unos guías, unos custodios de la memoria, para no decir que intermediarios, porque nosotros no estamos intermediando absolutamente nada, somos custodios. Y los pelados que yo estoy hablando aquí, ellos me están acentuando, los que están aquí conmigo, los mochuelos cantores. Entonces yo sí siento esta tarde una gratuidad, porque ustedes han mojado la palabra con estas reflexiones que también nos ayudan a reflexionar a nosotros, a interpelarnos, incluso a cómo afloran los sentimientos de nosotros frente a lo que ustedes están hablando desde el plano que ustedes lo están mirando. Agradecimiento es lo único que me cuesta, me sale de aquí del corazón esta tarde. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Soraya. En realidad, yo creo que, digamos, es muy pertinente eso que nos estás diciendo sobre estos diálogos entre la gente, las víctimas, las comunidades que han vivido estos procesos y que son portadores de la memoria, y esta parte académica, como nos decían hoy Diana Ordóñez y Alexander Herrera, con respecto a esos diálogos sobre la justicia que hay que encontrar, ¿no?, en cada persona, en cada comunidad, cómo se entiende la memoria, cómo hay diferentes voces de la memoria, y cómo a partir de allí, digamos, llegamos al tema de la reconciliación, o también ponernos en el tema de lo irreconciliable. Yo tenía como una pregunta, un poco con lo que han dicho esta tarde, con respecto a la memoria como resistencia, sobre todo mirar la memoria en el ámbito de lo político. Es decir, la memoria no solamente es narrar, sino que estamos construyendo ciudadanía, estamos pronunciando unas voces que sobre todo buscan irrumpir, ¿no?, con un discurso, con otros discursos. Es decir, surgen varios discursos en contra quizás de la funcionalidad de la memoria en el campo institucional, como aquello que más bien perpetúa el conflicto. Entonces yo tenía una pregunta sobre todo en ese sentido, ¿no?, con relación a la memoria y lo irreconciliable, porque como existen tantos discursos, puede que más bien no estemos hablando de la memoria en relación a la reconciliación, sino también en relación a lo irreconciliable. Yo no sé si ustedes de pronto pueden decir algo al respecto, porque entrar en diálogo también es entrar en disputa, ¿no? Entonces, bueno, quería como saber qué piensan ustedes sobre eso. Sí, el profesor Alexander. Adelante. Gracias, Luz María. Pues creo que un problema fundamental para tratar es
encontrar la raíz, ¿no? La raíz del problema. Algunos ya lo han mencionado, la colonialidad del poder, ¿no? Con Quijano, y la apropiación de, pues, todo el continente, ¿no? Básicamente, y convertirlo en propiedad, ¿no? Producir indios, producir indígenas, producir otredades subalternizadas, ¿sí? Hace 500 y muchos años, es un paso que da lugar a formas de pensar, incluso formas de pensar el espacio como territorio político de propiedad, y unos horrores que hoy difícilmente nos podemos imaginar en la escala, ¿sí?, continental que tuvieron y el impacto hasta el día de hoy. Quizás las estatuas de Cristóbal Colón no tienen la culpa. ¿Sí? Quizás hay unas memorias, hay unos trabajos que realizar en torno a estas maneras de pensar que, al menos en el muy modesto, pequeñísimo granito de arena que hemos tratado de aportar a esta discusión, es, pues, pensarlo de otras maneras, ¿no? Pensar desde otros horizontes, por ejemplo, pensar la Tierra desde el agua, ¿no? Pensar en la vida, pensar en el tiempo, problematizar el tiempo lineal, la narrativa histórica que William estaba analizando, está basada en la idea de la linearidad del tiempo. Entonces, quizás cuestionar la linearidad del tiempo, pensar de otras maneras. También esta idea de la culpa y el perdón está anclada en ideas religiosas contemporáneas, ¿no? Creo que es una de las apuestas que nosotros hemos hecho, es, pues, ir más allá o tratar de invitar a ir más allá de los espacios, de los lugares comunes, y pues es maravilloso ver todas las ideas al respecto que se han vertido acá. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Profesora María del Rosario Costa. Yo solo quería decir algo, como resaltar algo que estaba diciendo Soraya, pues agradecerle en primer lugar a Soraya que esté presente acá en nuestra discusión, y resaltar algo que ella estaba diciendo, que creo que va al punto exactamente de lo que muchos de nosotros estábamos llamando la memoria como tarea política, como resistencia política. Soraya, tú lo dijiste ahora, dices que ahí con tus chicos al frente, todos pensando y escuchándonos, hablabas de la responsabilidad de lo que ustedes están poniendo en lo público, lo pusiste así. Y yo creo que eso es clave. Yo creo que por ahí va mucho de lo que nosotros todos estábamos admirando del trabajo que ustedes están haciendo. Y es que ustedes han logrado poner en lo público, han logrado irrumpir en un espacio que estaba totalmente normalizado, saturado, en el que es muy difícil hacerse audible y visible. Y la constancia y la capacidad que ustedes, la creatividad con la que han logrado hacerlo, es, yo creo que lo que conmueve, literalmente conmueve profundamente desde un punto de vista académico. Yo estoy viendo aquí en las preguntas y en las reacciones de cosas que estábamos diciendo que alguien preguntaba, bueno, pero ¿cómo traducimos esta memoria como acto de resistencia más allá de lo académico? Y yo justamente insistiría que no, que esos actos de resistencia, los académicos tenemos que hacer el esfuerzo de traducirlos, porque ya se están llevando a cabo en el territorio, y ustedes eso es lo que han logrado. Y me parece que lo dijiste perfecto. La responsabilidad que ustedes tienen es el hecho de que ustedes lograron poner algo allí en lo público. Y eso es lo que yo llamaría que lograron institucionalizarlo, en el mejor sentido de la palabra institución, no en el peor de los sentidos. Y creo que por ahí vamos muchos cuando insistíamos en la memoria como tarea política fundamental. Y nada, les agradezco mucho a todas las intervenciones y a Soraya por estar aquí presente, porque honor que nos haces y honor que nos hacen desde el Mochuelo escucharnos a nosotros. Bueno, sí, bueno, muchas gracias a todos y todas, y a la audiencia también por estar presente en esta tarde, en este panel sobre pedagogía de la memoria.
Les esperamos mañana a las 9 de la mañana en el panel sobre políticas de la memoria. Bueno, doy gracias a Italia, a Soraya por estar aquí desde Mochuelo con este diálogo, ¿no? que nos pone en perspectiva y que nos permite seguir pensando, seguir profundizando y seguir también inventando conceptos desde la filosofía. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a todas y a todos. Gracias, Soraya. Gracias a todos, a todas. Un abrazo para todos. A quienes nos acompañaron también desde las redes. Un abrazo gigante a todos. Muchísimas gracias. Hola, hola. Listo, ¿me escuchan? Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Faruk. Bueno, todo bien después de un día maravilloso con estas experiencias y con tantos puntos de vista que hemos visto durante el transcurso del día. Ya llegamos, digamos, a empezar a cerrar esta jornada de hoy, este hermoso espacio del día de hoy, con la muestra de narrativas de la memoria montemariana, que hace parte, digamos, dentro de la sección del Círculo de Palabras de Pedagogía, que hemos tenido una tarde maravillosa compartiendo con todas y todos los compañeros, los aliados que han estado alrededor de los temas de la memoria y también en contacto con el colectivo de los Montes de María. Mi nombre es Faruk, hago parte del equipo de virtualización del Museo Itinerante de la Memoria, que apoya el colectivo de comunicaciones de los Montes de María. Y conmigo me acompaña Dani. Adelante, Dani. Hola, sí, gracias, Faruk. Pues gracias también a todos los presentes, los que nos están observando. Pues bien, como decía Faruk, mi nombre es Daniel del Toro Vega, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, pero soy miembro del colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Coordinador del área de producción audiovisual y pues acompañante de todas estas narrativas de la memoria también, de los Montes de María, de todo lo que se cría, se cosecha y pues se graba también acá en Montes de María. Pues muy agradecido de estar aquí, pues de poder presentar
en el día de hoy estas narrativas de memoria desde los territorios que se piensan y se creen también una paz y pues un trabajo en colectivo, claramente. Así es, muchísimas gracias, Dani. Hemos tenido un día muy, muy fructífero, ¿no? Muy chévere. Tú eres uno de esos chicos que Soraya refería, de que se están preguntando detrás de cámaras un poco que de manera curiosa, ¿no? Y también chévere como que, mira, esta es la manera en que nos ven el proceso del colectivo, ¿no? Claro que sí, Faruk. Es bastante interesante también ver cómo desde la academia, desde otros lugares, las personas también comienzan a reconocer todo ese trabajo que desde el Museo Itinerante, que desde el colectivo, que desde el Festival Audiovisual se está mostrando y se está haciendo. Digamos que es también una forma de reconocer la labor que estamos haciendo en construcción de una nueva ciudadanía, en construcción también del respeto hacia la mujer, hacia los niños, hacia los hombres, el respeto hacia la vida sobre todo, que es uno de los derechos pues, fundamentales que como seres humanos tenemos y adquirimos desde el momento en que nacemos, en que nos engendran, y pues es supremamente satisfactorio también para nosotros ver cómo se reconoce por parte de pensadores, por parte de escritores, de docentes y de muchas otras personas que también nos han observado, cómo también reconocen el proceso que se está haciendo, cómo desde el mismo territorio se está construyendo una paz verdadera, una paz que llega, que nace desde el corazón. Así es, Dani. Y bueno, sean todos y todas bienvenidas a este espacio llamado Narrativa de la Memoria, como les habíamos hablado, un espacio que busca a través de esta muestra audiovisual un acercamiento distinto a la memoria, a la creatividad montemariana y generar reflexiones a partir de las historias del territorio, que a partir de 5 producciones audiovisuales que el colectivo de comunicaciones ha ayudado a producir, pero también ha autogestionado la producción de estos 5 trabajos audiovisuales que les vamos a presentar. Algunos de ellos, de estas producciones que les vamos a presentar, hacen parte del archivo del FAMA y también hace parte y ha sido codirigido y también coordinado junto con el colectivo de comunicaciones de los Montes de María y otras organizaciones aliadas y estatales. Dani, cuéntanos un poco cuál es el panorama general de estas 5 producciones que vamos a ver hoy y cuéntanos también qué es el FAMA. Bueno, primeramente, pues hablar un poco del Festival Audiovisual, que digamos que es en cierta manera esa punta de lanza o esa estrategia pedagógica, comunicativa, cultural también de transformación que tiene el colectivo. Es también pues decir que el Festival Audiovisual como estrategia de comunicación recoge todas esas narrativas que se piensan los colectivos de comunicaciones de los otros municipios de Montes de María. Montes de María tiene 15 municipios y en cada uno de estos municipios mínimo hay un colectivo de comunicaciones, un colectivo de narradores y narradoras de la memoria montemariana. Y pues el Festival Audiovisual, como bien se menciona, es la otra fama de los Montes de María, más allá de esa mancha roja, más allá de esos estigmas que se le tienen a nuestro territorio, pues es mostrar también esa cultura, ese amor, esa paz, esa tranquilidad que te da ir al campo, esa tranquilidad que te da el cuento que te menciona el abuelo, el cuento que te menciona la abuela, y todas esas historias también que suceden en torno a la siembra, que suceden en torno a ir a buscar agua del arroyo. Digamos que todo eso se encierra en este festival. El Festival Audiovisual presenta también piezas audiovisuales de corte nacional, también internacional, regional también,
pero propiamente hacemos más énfasis en las producciones realizadas acá por los jóvenes, por las mujeres, por los niños, en Montes de María. Ya este año, en octubre, a finales de octubre, vamos a tener la 11ª versión del Festival Audiovisual de los Montes de María. Pues cordialmente todos desde ya invitados a presenciar también de este festival, pues que es encantador, que deja muchas experiencias y que pues nos enseña supremamente mucho. Y pues con relación a las 5 piezas audiovisuales que les vamos a presentar ahora, digamos que vamos a dividirlas en 3 bloques, y pues Farouk allí va a comenzar a comentar de la primera pieza audiovisual. Así es, Dani, van a ser 3 bloques que hablan de los liderazgos, la lucha por la tierra, y el otro que va a contar un poco sobre los efectos de la guerra y en las poblaciones y el desplazamiento. Primero vamos a ver Copete, veremos Copete, historia de un hombre bueno, un corto documental que hace un homenaje a la memoria de Giovanni, quien fue un líder social, un líder juvenil de la comunidad de Macaján. Y este documental busca resaltar el ser humano, busca resaltar el ser a partir de toda su obra social, a partir del deporte y a partir de la gestión de proyectos en su comunidad. Todo esto a través de una mirada íntima, a partir de sus familiares y de sus más allegados. Entonces, bueno, sin tanto preámbulo, vamos a ver Copete, una hermosa producción audiovisual que veremos. Se le invita a toda la comunidad de Macaján que este viernes tenemos una siembra de árboles en la fuente del agua para conservar la fuente. Le digo a todos los apostadores que rifa la liste jugó 042, La Sabanera. Copete era el segundo hijo de la hermana mía, y nosotros lo acogimos y todos vivíamos aquí como una sola familia. Aquí no hubo reparo ni para mi hermana ni para ninguno de ellos. O sea, ellos los teníamos nosotros como si mi mamá los hubiera tenido en el mundo. Pude mirar durante los años que él estuvo vivo, pues compartimos muchas cosas muy lindas, muy bonitas. No había separación en medio de la familia, había una familia muy unida, muy bonita. Y de la edad, pues, se puede decir de 15 años, él comenzó pues ya a elaborar, comenzó también a ayudar a su mamá porque era una persona demente. Y mediante el tiempo que yo pude convivir ahí con él, mi esposo y la demás familia, vimos que era una persona muy, se puede decir, muy especial. Giovanni, de 15 años él empezó a venir aquí, ya, porque él pasaba jugando con mis hijos en la plaza. Él se ponía a jugar con los muchachos allí en el parque, y ahí se reunían y se ponían a jugar, y por cualquier cosa que él hacía, se reían. Pero como ya se trataba, él decía, usted es mi prima. Digo, sí, somos familia, Giovanni, somos familia Copete, por eso le decía yo a él. Él era queridísimo aquí, en mi casa. Entonces, él me decía, te voy a dejar la plata para que me le hagan la comida a mi mamá.
yo le guardaba su comida a ella. Y él entraba y me decía, ¿qué me tienes, madre? Y le dije, ahí está tapado. Búscalo ahí, que ahí tienes tu comida tapada. Madre, gracias, que me ha salvado una vida. Era una persona que se mostraba tal como era. En sus chancletas, su pantaloneta, sus camisitas, su barba, con su carriel, que era un bolso, y su radio. Y entraba a la oficina del alcalde. El alcalde podía estar en cualquier conferencia y decía, un momento, alto, me permiten un momento que voy a hablar con Giovanni y ya los atiendo. Era una persona muy querida, era una persona que cuando hablaba se hacía sentir. Era importante eso. Y era una persona que era muy dada a la comunidad. Sí, que hoy en día son pocos esas personas, son pocos los líderes que quedan, que son dados a la comunidad. Y hay que volver a retomar esas cosas. Él fue el que llegó a mi casa, nosotros jugamos al frente, nunca tuve la oportunidad de venir al campo, de edad de 12 años más o menos, y dijo, muchachos, ¿quieres ir al campo? Te invito a la escuela para que entres con nosotros. Él hizo la manera como yo entrar al equipo y me volé 2 veces y llegué al campo y empecé a entrenar, y ahí fue donde él descubrió mi talento. Pues siempre me dijo que buscar un objetivo, que buscar una meta y cumpliera esa meta. Lo capté y no pasaba mucho tiempo cuando la trágica noticia de que lo habían asesinado. Yo quedé con eso ahí metido en mi corazón y hice una promesa de llegar a jugar profesional y lo logré. El señor Giovanni era una persona muy sensata y le gustaba mucho colaborar a la gente, principalmente a los ancianos, y colaborar con el deporte, a los niños. Él ayudaba mucho a las personas. Él siempre le daba buenos consejos a la gente, ya que uno lo malo había que dejarlo, tenía que seguir uno por un camino bueno, y que uno para ser un gran deportista no tenía que trasnochar ni nada, ni beber ron. Siempre trabajaba con las comunidades y le gustaba eso, y las cosas con él eran rectas. Bueno, si él sacó un equipo que se llamaba La Maquinita, que le decían el poderoso Dean, y entonces si la gente trasnochaba, no jugaba, y ahí tenía que ser correcto. A las 10 todo el mundo tenía que ir a dormir. Esas eran las cosas de él. O las cosas, no, que mira que me vas a poner a jugar, no, sí, no te vayas a dormir, que mañana te la vas a ganar en el banco, y no lo ponía a jugar. Así, eso era lo de él. Giovanni hizo obras, incluyendo en el momento de unas gestiones, por ejemplo, de cédula. Personas no tenían cédula y él fue uno de los que gestionó toda esa cédula. Iba a la luz, era la fiesta para él, lo usaba cualquiera, una envase, una tapa, y empezaba a cantar, porque él también se inspiró mucho por la música, más que era con la ranchera. Entonces era algo bonito que él sostenía en la comunidad. Entonces los muchachos, como él era así tan alegre, todo el mundo buscaba al lado de Giovanni. Una persona aquí se enfermaba y era la persona clave para esos aportes. Iban donde él decía, no, que yo tengo el niño enfermo. Yo, no, tranquilo, ya te soluciono. Y era enseguida, lo mandaba al médico, conseguía la droga. Uno de los valores que nosotras rescatamos de Copete, de ese gran líder que tuvo esta comunidad de Macaján, que desafortunadamente el conflicto armado pues nos los quitó, era el respeto, el compromiso, ser solidario con todas las personas, adulto mayor, mujeres, jóvenes, niños, compromiso con los jóvenes, con el tema educativo. Entonces, nosotras dijimos, vámonos por ese camino. Todo lo que hacía Copete a todas las personas le parecía bien, y todas las personas aquí en Macaján dicen que Copete fue un gran líder. Él cogía esa patilla, el cóncolo,
y le hacía unos ojos y una boca. Entonces él le metió una vela y entonces él la ponía allá en la plaza y él me decía, mira, voltea a ver lo que se ve allá. Yo dije, ay, Dios mío, Copete, ¿eso qué? El muerto de la risa, porque él me hacía esa gracia. Porque él me hacía esa gracia. Y yo decía, ay, Copete, ¿eso qué? Pero mira para allá, mira. Yo decía, ay, Giovanni, ¿tú por qué eres tan mal? No, hombre, ¿qué va? Eso es un conco de patilla que yo le metí una vela y fíjate cómo se ve de bonito. Entonces él decía, eso es para asustar a los pelados, para que los pelados son muy malcriados. Por eso lo podía poner para que vean, que diga él que eso es algo malo que va a pasar. Él cuando una vez me dijo que se iba a lanzar el consejo, era para componer el pueblo y ayudarlo, la gente, los más necesitados que había aquí en Macaján. Porque decía, es que un concejal es el vocero de la comunidad. Un concejal no se va a llenar de plata ya. Un concejal lleva lista de necesidades y prioriza necesidades allá. Pero lastimosamente no pudo llegar y lograr cosas más grandes por los momentos que él pasó en medio de este pueblo, porque veía que era un líder poderoso que había aquí en Macaján y que podía lograr muchas metas para este pueblo. Pero algo que él dejó huellas en este pueblo. Muchas personas en medio de este pueblo pueden contar y decir las cosas grandes que él hizo aquí. Seguimos el legado de Giovanni, de Copete. Él siempre quiso que muchos de acá salieran a fútbol profesional. Y hay 2 jugadores fuera en el momento, que está uno en Guatemala en el fútbol profesional y está otro en Bogotá. Entonces, de pronto, si retomamos esas iniciativas que tuvo él, Asomayví debe estar presente en estos eventos. Es decir, seguir esos pasos que él un día compartió en la comunidad de Macaján. Bueno, para nosotros efectivamente, Copete deja un legado. Cada vez que uno ve a un niño descalzo, se va a acordar de Copete. Cada vez que pasa alguien con un megáfono, se va a acordar de Copete. Cada vez que hay una necesidad, porque es que Copete no muere porque él quiso. Copete muere porque él quería hacer las cosas bien. Listo. Bueno, Faruk, ¿qué tal la producción? ¿Aló? ¿Sí me puedes escuchar? Sí, excelente. Sí, claro, Faruk, sí. Sí, muy bien, Dani. Qué pena que tuve aquí unas cuestiones técnicas. Aquí dice que se me fue la pantalla de la presentación. No, súper bien, Dani. Dani, tú que eres el coordinador audiovisual del colectivo de los Montes de María, también, según una pregunta que hicieron en el chat del YouTube, dice Sara Merck, disculpen si de pronto no alcancé a escuchar de quién es este contenido. Cuéntanos, Dani, cómo fue la realización o quiénes están involucrados alrededor de esta producción de Copete. Bueno, como tal, la realización de este cortometraje, pues obviamente en compañía del colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21, pues lo hicieron propiamente un colectivo de mujeres llamado Asomayví del corregimiento de Macaján, que es un corregimiento del municipio de Tolú Viejo, en Sucre. Pues fue propiamente ellas quienes quisieron también resaltar la memoria de este hombre,
pues allí se nota también, como dato curioso, que a pesar de ser una asociación pues de mujeres indígenas, afro y víctimas, pues quisieron también mostrar, porque lo que vale también son esas acciones que realizan estas personas, estos líderes, ¿no? Y ver también cómo esa fortaleza de este hombre, que desde su individualidad también pensó siempre en colectivo, en ayudar a esos niños, en ayudar a otros hombres y mujeres de su comunidad. Y pues, bueno, Copete o Giovannis, como se llama la producción, que se llama Copete, es una producción bastante bonita, pues que resalta también esos liderazgos, pero que también nos muestra ese conocimiento también, pero por otro lado también nos muestra cómo es ese sufrimiento también de los líderes, que siempre por su trabajo en la comunidad, por su desarrollo, por tratar de buscar el bien para los suyos, es también perseguido. Y pues allí se nota cómo esa pérdida de esta vida también trajo consigo para esa comunidad también un déficit allí, porque no había una persona, se empezaron a perder esos liderazgos debido a que asesinan a una persona que era fundamental también y que alzaba su voz para apoyar a los otros. Entonces, bueno, ese es como una enseñanza también que nos deja este cortometraje de Copete, la historia de un hombre bueno. Y para hacer una anotación del proyecto audiovisual, mira que se recuerda a la memoria del ausente, no desde el hecho victimizante, no desde la desaparición, sino que se recuerda desde sus actos de liderazgo, desde sus actos de transformación, ¿no? Es interesante cómo las mujeres de esta asociación relatan a sus ausentes, relatan a las personas que ya no las acompañan o no nos acompañan, siempre dignificando la partida de sus seres queridos. Y en este caso quienes hicieron el guión, quienes hicieron todo fueron ellas mismas, ¿no? Es decir, la manera en que hay que tomar también la memoria y las personas sobrevivientes y víctimas del conflicto armado nos enseñan eso, que desde la dignidad, desde la persona, desde sus actos de transformación, en este caso de Giovanni Copete, muestran la memoria de este ausente. Y bueno, siguiendo con la programación de esta muestra audiovisual, tendremos un bloque con 2 cortometrajes. Este bloque va a hablar un poco sobre la lucha campesina por la tierra, relatada desde la misma voz de las mujeres campesinas y sobre el retorno de las personas que dejaron su territorio hacia esa tierra que en algún momento estuvo silenciada y cooptada por los violentos. Primero veremos a Mujeres Unidas del Salado, e inmediatamente después veremos Mujeres con los pies en la tierra. El primero es un corto documental que cuenta desde la primera persona del plural, y esto me recuerda mucho a lo que hablaba Italia Zamudio, que nos estuvo acompañando en las anteriores intervenciones, sobre esta voz colectiva unida. En este caso, aquí la veremos reflejado en las mujeres que participaron en el movimiento campesino desde los años 70 en Oveja Sucre, y que resalta obviamente el papel político y su espíritu de lucha que aún persiste después de varios años, digamos, de ese activismo de la lucha por la tierra. Así es, Farouk. Digamos que estas 2 producciones sumamente también muestran todo ese liderazgo y ese trabajo en colectivo, pero desde las mujeres. Digamos que se muestra esa dignificación también, como tú bien lo mencionabas, ahora que hablabas del cortometraje de Copete, y es que en estas 2 producciones
que son un poco más de corte documental, se muestra pues muy claramente cómo ese carácter asociativo que tienen pues las personas acá en Montes de María se refleja claramente en estas producciones. Mujeres Unidas de El Salado, pues El Salado, para hablar un poco desde el contexto y quizá las personas que no conocen propiamente de dónde queda, pues es un corregimiento de El Carmen de Bolívar, que está aproximadamente a unos 40 minutos, o quizá una hora, depende del transporte en el que vayas. Pues es un corregimiento también muy azotado por la violencia, pero que en este cortometraje vamos a ver cómo este grupo de mujeres va a comenzar a asociarse entre ellas y a comenzar a trabajar pues también por la dignidad de su pueblo, por la dignidad de ellas y por todos sus hijos también, y por todo ese trabajo que piensan en colectivo, lo importante que es para ellas también la siembra, lo importante que es para ellas también tener esa soberanía alimentaria. Asimismo que el cortometraje de Mujeres con los pies en la tierra, mujeres que sentaron sus pies, que los colocaron directamente en la tierra y que se pararon firme en esa resistencia también por su territorio. Y pues los invitamos a ver estas dos producciones, Mujeres Unidas del Salado y Mujeres en la Tierra de los Montes de María. Tiene un alcance. Les pedimos disculpas, unas cuestiones técnicas. Ahora mismo me decían que no se pudo compartir el sonido. Ya lo estamos arreglando en este momento. Un poco de paciencia. Atender a ¿Me las confirma víctimas si del se conflicto escucha? armado tiene un alcance muy hondo.
hermana a todas las personas damnificadas como beneficiarias de la solidaridad y la prevención frente a la violencia. Mi nombre es Eduardo Meriño, más conocido como el Cachaco Meriño aquí para toda la comunidad. Llegué aquí cuando el retorno, acompañé todo lo que fue el retorno aquí, puse en disposición del pueblo mi carro, y me he quedado aquí porque he quedado amañado aquí. Comenzamos nosotros aquí el retorno que entramos y entramos, por cierto, 12 carros ese día con todo el personal cuando se comenzó a limpiar, a hacer el primer contacto aquí, pues, dentro de aquí del pueblo. Encontramos el pueblo completamente amontado, ya estaba muy restrojado. La verdad es que ninguno quería venir. En ese momento, pues, nos encontramos. Me propusieron a mí, vamos al Salado. Pues yo estaba un poco desprevisto y bueno, vamos. Cuando en ese momento ya dije, bueno, yo consigo los carros, que los carros apenas vieron que yo venía, pues toditos se vinieron. A subirme solito, porque es que hasta el barranco está bien berraco. Aquí el único contacto que había era ese carro. Yo cargaba lo que eran las comidas que enviaba la gobernación, la que enviaba Gritet del Caribe, la que enviaba la red de solidaridad. Y eso me causó problemas, que tuve hasta una orden de captura y me llevaron preso porque decían que yo le traía comida a la guerrilla aquí al Salado. Y yo las comidas que traía aquí, sí, todas las compras, todas las comidas era, pero para aquí, para el pueblo. A la 1 de la mañana me sacaron de mi casa, amarrado, y me llevaron a Ternera, por 26 días que duré allá en Ternera. Pero gracias a Dios todo se arregló, pues, y aquí estamos luchando todavía. Señora, qué bueno. Para que hagan la carretera. Para que la hagan. Ahí estamos. Ahí vamos. Profe, ¿qué, profe? Hola, profe. ¿Cómo va la vida? Qué bueno. Me alegro que estén acá en el pueblo para ver las condiciones. En enero, Joche se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. En enero Joche se cogió, en enero Joche se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Mochuelo pico de maíz, yo negro brillante no. Mochuelo pico de maíz, yo negro brillante no. Yo pongo un ejemplo. Desplazarse una persona, una familia, es como arrancar un árbol que ya sea un árbol adulto de 5 años, arrancarlo del Salado y irlo a trasplantar en el Parque Cartagena. Ese árbol viejo de 5 años automáticamente se muere.
Cuando una persona se desplaza joven, de 8, 10, 15 años, tal vez se pegue en las ciudades. Pero un hombre de 50 y 40 años, desplazarse del Salado a una ciudad, eso es matar a ese hombre. Mejor que se muera en el Salado y no que se desplace. Yo esa historia la vivo porque yo la viví. Las fiestas son la amnistía social. Y volver al festejo después de la tristeza, del duelo, es también hacer esa catarsis, ¿no? Es volver a recuperar los símbolos en donde antes estuvo la guerra, la violencia, la muerte, hoy se está sembrando la vida y la esperanza. Y cuando el alma quiere festejar es porque se está curando poco a poco, ¿no? ¿Mm? Tuvimos que correr demasiado porque en el momento que la gente entró aquí, nos fuimos para los montes huyendo, demoramos 3, 4 días porque empezaron a rondear el pueblo y no nos dejaban entrar. Todo se nos perdió. Empezamos de cero. Nosotros queremos al pueblo porque aquí es donde nosotros podemos estar y donde nosotros hacemos lo que nosotros queremos y lo que nos gusta hacer. Ya la agricultura por fuera es muy dura porque sí se hace agricultura, pero con los terrenos, o sea, tiene que ser terrenos arrendados. Terrenos arrendados son terrenos muy carísimos. Entonces acá nosotros tenemos tierra, aunque no sean de nosotros, pero son tierras que nosotros las trabajamos sin pagar nada. Quiero mucho la paz. Es que se necesita la paz. Y estos programas incrementan mucho la paz. Como mujeres organizadas. Fue este sitio, allí, donde enterraron a la mayoría de los asesinados del 18 al 22 de febrero del año 2000. No es fácil de olvidar. Todo pueblo, para mantener una historia, mantiene una memoria. Sin memoria no hay historia. Y aquí está la memoria del Salado. En nuestros difuntos, en la violencia, significa de algún modo de que estamos con los caídos en la violencia, de que estamos con nuestros paisanos. Y de alguna forma es un homenaje a ellos. La gente del Salado se encuentra desesperada. Cuando se está trabajando, ahí llega la jugada. Eso que les digo yo es la pura realidad. Ya la gente de este pueblo no quiere ni retornar. No pueden entrar los carros, la vaina está fregada. Si esto sigue así, nos vamos a desplazar. Cuando antes de llegar nos sentíamos tan desanimadas, nos sentíamos sin nada, no teníamos fuerza ya. Queríamos era el mejoramiento para nuestros hijos, para nosotros seguir adelante, pero nosotros nunca pensamos de meternos de meternos en agricultura, nunca pensamos eso. Pero hasta
Hasta ahora nos está yendo un poquito bien de la agricultura. Nosotros siempre dependemos del hombre ya. Y nosotros queríamos hacer nosotros de nosotras mismas. O sea, tener otro capital aparte del hombre, que no siempre no fuera el hombre que estuviera aportando, sino nosotras las mujeres. Y por lo tanto nosotros nos apoyamos unas con otras y queríamos seguir adelante. Así hemos logrado tener un fondo y espero que sigamos con ese fondo y seguirlo más grande. Pero el problema es la agricultura. No hemos visto garantía, no sé por qué parte será, si es por la vía, porque aquí tuvimos maíz y lo vendimos y nos fue mal, por el transporte. Nos cobraban mucho por los bultos, porque por la vía, porque el señor de la camioneta dice que él gasta mucha gasolina, porque así como está esa vía se está quemando mucha gasolina. Entonces, tiene que aumentar el transporte. Nosotros principalmente queremos la vía para poder mejorar nuestras vidas, porque así seguimos lo mismo. Porque un pueblo sin vía, estamos perdidos. Esta es la yuca que nosotros las mujeres sembramos hace, ¿cuántos meses? 4 meses ya. Ojalá no hemos ganado nada en la agricultura, no hemos sacado nada, pero estamos organizadas y estamos juntas. Porque sola uno no consigue nada, sino en junto, un grupo, por sola no. Lo que pasa en nosotros es que nosotros no conocíamos esto, qué cosa era una organización, nunca la habíamos visto. Y ahora me parece que hemos sido como muy inteligentes y aun cuando hemos tenido bastantes dificultades, pero ahí nos vamos siempre alzando y componiendo. Y así quiero que todas las mujeres que sean dispuestas y sean organizadas y que echen para adelante como nosotras saladeras, porque eso es lo que somos, unas saladeras trabajadoras. Y que nadie nos esté poniendo cara donde uno llegue como cuando nos fuimos, no. Ya no. Y antes a mí me daba miedo hasta de expresarme en público, ya no, ya yo perdí ese miedo, ya yo soy otra, ya a mí me da valor de hablar. En primera era penosa, ya no, ya soy, donde quiera que voy doy la cara por el grupo y por nosotras y por todas, porque por todo el pueblo, porque también por mí nada, por el grupo no puede ser, tiene que ser uno también por la comunidad donde estamos. Esta campana se usaba era para reuniones de los martes, para reunirnos para la lucha de mulas, cuando íbamos a recuperar la tierra. Y de ahí íbamos a recuperar la tierra, cogíamos para abajo. Pero era que se usaba esta campana los martes. Todos los martes nos reuníamos para la lucha de mulas. Ese era mejor. Este era mejor, sí. ¿Viste ese chiquito? Cuidado. Hola, Lo que está es brillante, ¿viste? Bueno, cuando ya teníamos las ollas ya listas para hacer el almuerzo y eso, que hacíamos siempre era mote de guandú, mote de queso, y el arroz y un caldero de guarapo. Entonces cuando había unas moscas que las ponían por allá, para ver si venía la policía, cuando ya venía la policía, cuando llegaba la policía, todo el mundo salía corriendo. Unos cuantos, pero no salíamos corriendo, sino que los rodeábamos. Se retiraba el personal, nunca estaba en grupo, sino todos regaditos, todos regados, lejos. Entonces cuando venía la policía, a veces venía
y pateaba las ollas. Y nosotros salíamos corriendo. Y las mujeres quedábamos ahí con los niños, porque sí llevábamos los niños, que ellos no se metían con los niños, sino eran con los hombres y una mujer. Pero ya en última, cuando ya vieron que, entonces cargaron a las mujeres también. Una señora que se llama Leopoldina, tenía un mes de paría y se la llevaron también, la montaron en el camión y no tuvieron que ver con eso. Entonces se la llevaron y ya nosotros nos venimos. Y sembrábamos también cuando eso, yuca, frijol. Nosotros nos poníamos a sembrar y cuando venía la policía, y arrancaba esa yuca. Nos arrancaba todo eso, nos tumbábamos las casitas que hacíamos, un rancho de palma, y esa palma quedó regada en toda la finca, en todo el pedazo que estábamos ahí, parando ahí. Entonces cuando ellos... Hasta candela le metían a la... Hasta candela y iban recogían la palma y se la llevaban y hasta en el bongo iban regando ese palmerío. Nosotros estuvimos en la cárcel y a la compañera Choja la mandaron a barrer y ella dijo que claramente que no iba a barrer porque estaba cansada. Ya no podía barrer. Y con la compañera Leopoldina también, que yo andaba con ella para arriba y para abajo y yo no la quería dejar sola, y entonces yo me tuve que ir con ella porque me dolía de salir yo corriendo y dejarla ahí. Yo me voy contigo, Leopold. Yo también cuando eso estaba embarazada, cuando nos llevaron presa, estaba embarazada y entonces me iban a poner a dormir un colchón maluco ahí. Entonces yo decía, no señor, yo soy intenta y yo no voy a dormir así, mamá. Entonces un policía ahí dio el colchón de él y me acosté ahí. Me acosté ahí y después como 2 meses estaba en una reunión que hacíamos acá. Me tuve que ir porque me atacaron ganas de alumbrar y lo fui a alumbrar. Me fui a la casa. Porque uno pues estaba susto, por eso era que uno a veces le daba nervios. En el caso para ir fue por nervios, para nació casi loco, yo no sé cómo que nació asustada. Fabi. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Ay, yo paso sobre en el monte y raspando. Ah, lo que hace. Claro que sí, vengo a la casa y barro, cocino y todo. Yo soy ahí hombre y mujer. No sé que las cosas son como son, ¿verdad? Y voy a atender ganado y todo eso. Si me toca dar agua, le voy a dar agua. Me falté la ordeña. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amar. Me siento ser mujer porque hoy en día, digamos, que, bueno, desde que comencemos a vivir la vida, como hemos sido unos campesinas, digamos, unas mujeres trabajadoras, unas mujeres que nos gustaba ir al monte también, y otra ama de casa. El papel de las mujeres fue importantísimo. Nosotros consideramos de que sin el apoyo de las mujeres y el papel de las mujeres difícilmente se habían podido lograr las conquistas que se obtuvieron en esa época. Nosotros nos tomamos la tierra, ellas nos acompañaban.
porque no era que se iba a llevar la alimentación de los hombres de acá de la casa, sino que las mujeres se movilizaban y allá hacíamos cocinas colectivas, ollas colectivas allá donde estábamos trabajando. O sea que las mujeres participaban de forma directa, no solamente cocinando, sino en la producción. No le digo, cuando venía la policía, como en ese momento, todavía había respeto por las mujeres. A las mujeres no se las llevaban detenidas a la policía, las dejaban. Y entonces cuando nos llevaban a nosotros, entonces ellas continuaban las labores de trabajo. Y cuando no las atendían, entonces se movilizaban, se tomaban al INCORA, se tomaban la gobernación, se tomaban las iglesias para presionar la libertad de nosotros y la negociación de la tierra. Entonces tú no conociste a esta mujer, la que nos daba las charlas a nosotros. ¿Cómo que se llamaba ella? Ella se llamaba Carmen Rosa Zamora. Sí. La que venía con Mendivil. Ajá, la que venía con Mendivil, ¿verdad? Este era un grupo como de mujeres. De mujeres para hacer comida, para hacer fogón en alto. Todo eso nos enseñó ella. Ayer era puro. En Calabazo, era el comité de hombres. Estos son los hombres. Los hombres que primero fueron a trabajar la tierra para trasplantarla. Para sembrar la semilla. Estos fueron los hombres que trasplantaron fue semilla de tabaco. Y acá fue hortaliza. Esa la dijimos. No, dijimos fueron las otras dos estas. Y entonces esta también. Hortaliza. Bueno, entonces estas son semillas de tabaco. Se reunían todos los hombres y hacían ellos ahí. La era. Ya esto acá no se habla de tabaco, ya esto se habla es de las manifestaciones de ovejas cincelejo. Sí. Antes se podía hacer eso porque no había tanta ley, pero ya ahora sí. Ya ahora uno le echan le echan los perros. Le echan la ley, le echan lo que le echan eso, lo que le rucean a uno. Cuando hacían estas manifestaciones a Cincelejo, recuerdo yo que buscaban unos camiones y nosotros íbamos en esos camiones por aquí, por el Piñal. Y ya cuando pasaban por el Piñal le decían a uno, ven los puercos, y decía uno acá dentro del camión, y yo, puerco tu mae, le decía uno a los que nos trataban de puerco. Yo me recuerdo de esto, pero también cuando yo era pelada. Cuando se podían hacer las manifestaciones. Ya hoy en día no. Llegábamos a las casas campesinas, por las calles. Y nos hacían hasta correr la policía, cuando nos íbamos a la calle. Por la plaza de Cincelejo hacia el hospital viejo. Y íbamos por la calle, ¡abajo, terrateniente! Y decía la gente, ¡abajo! No sé qué, y abajo. Y así íbamos en toda la calle con esa poco y la cartelera. Consignas. Es que arriba las luchas eso mentaban en unas cancioncitas que cogían con el son. Abajo, los terratenientes. Arriba, los campesinos. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, la ya, mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan. Bueno, acabamos de ver estas dos producciones bastante inspiradoras, muchas mujeres poderosas, muchas mujeres empoderadas. Vimos a una Soraya Bayuelo
con varios años menos, pero con la misma fuerza y con más sabiduría. Al igual que Soraya, vimos otras mujeres también lideresas, mujeres empoderadas, mujeres inspiradoras por la lucha por la tierra, como también puede ser la lucha por el agua, por los derechos humanos. Es decir, acabamos de ver ahorita solo una muestra de mujeres que desde mucho tiempo, desde muchos años, tal vez más de 100 años, mujeres que han estado en la historia, algunas invisibilizadas, y que afortunadamente existen estos espacios ahora de reivindicación de memoria para contar sus historias. ¿Cierto, Dani? Claro que sí, Faro. Bueno, no sé si te pasó o si le pasó a las personas que están viendo pues esta muestra audiovisual, estas narrativas montemarianas, y es que cuando estaba viendo ahora un poco este último cortometraje y también pues parte de una frase específica del primero, pues se me erizó la piel, verdaderamente que se muestra claramente esas luchas de las mujeres y cómo tienen ese arraigo por la tierra, por lo suyo, y cómo son mujeres valientes, mujeres valientes, y por eso se dice que son mujeres con los pies en la tierra, porque verdaderamente, así como lo mencionaba Jesús María Pérez, que incluso está allí en la producción audiovisual, decía que verdaderamente fueron las mujeres allí quienes resistieron, porque cuando a ellos se los llevaban presos, pues eran ellas quienes quedaban allí haciendo también esa labor del campo. Y con relación a las Mujeres Unidas del Salado, pues hay un personaje, no lo identifico propiamente, pero comentó algo que me hizo recordar también la intervención de la seño Angelina en la primera mesa de esta mañana, y es que ella comentaba que prefería que la atravesara de pronto una bala en vez de irse de su territorio. Y eso me hizo recordar mucho también, y hice equiparé esas dos frases, y es que el Señor también lo comentaba y decía, bueno, o sea, que un hombre o una mujer desde 50 años venga y se vaya a ir desplazada hacia la ciudad sería como arrancar un árbol ya viejo, maduro, y tratar de trasplantarla hacia otro lugar. Obviamente ya no se va a adaptar a ese otro sitio en el que esté. Y también allí se muestra cómo las mujeres, cómo los hombres, cómo los mismos jóvenes tienen ese amor por la tierra, ese amor por su territorio. También allí se muestra esa resiliencia que después de un desplazamiento forzado, las mujeres y los hombres volvieron a su territorio, volvieron a construirlo, volvieron a estar unidos, volvieron a estar en conjunto. Y pues estas dos producciones audiovisuales que acabamos de ver, sin duda alguna, nos dejan mucho que pensar, nos enseñan demasiado y nos muestran que así es como debemos estar, parados con los pies en la tierra, enfrentando las adversidades y sobre todo creyendo en que es posible una construcción en convivencia, una construcción basada en ese respeto por el otro. Así es, así es. Aquí hay una pregunta en el chat. Dani dice, la pregunta Sara, ¿de qué año es el contenido del video del Salado? ¿Ha cambiado la memoria a lo largo de los años? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo se transmite la memoria entre las generaciones? Wow, esa es una pregunta. Sí, es una pregunta bastante filosófica y de bastante interpretación. Bueno, digamos que sí, tenías algo que comentar, no sé, de pronto. Sí, no, solamente era como para hacer una precisión. Tengo entendido que la última producción es del año 2012, la producción de Mujeres con los pies en la tierra. La de las Mujeres Unidas del Salado no tengo el año exacto. ¿Tú lo tienes, Dani? Son poco contemporáneas estas dos producciones audiovisuales, sí.
La del Salado, si no estoy mal, el dato pues preciso, tampoco lo manejo, pero más o menos como 2010 aproximadamente. Sí, claro. Esta producción. Y bueno, dale, comenta allí. No, Estamos digamos aquí que con respecto a las otras preguntas, que si ha cambiado la memoria a lo largo de los años o cómo se transmite la memoria, es una pregunta que, bueno, seguramente Dani tendrá mayor claridad acerca de eso porque está en el colectivo y está constantemente en terreno, pero desde el punto de vista, desde lo que conozco, las interacciones y la academia, y las experiencias de vida que he tenido a través de la comunicación para el cambio social, hay diferentes definiciones y hasta posturas, pero hubo una frase que escuché en uno de estos procesos, no recuerdo la persona, decía, la memoria no cambia, sino que se transforma. Es decir, la memoria no cambia. La memoria en realidad no cambia de generación en generación. Hay una misma memoria, hay un mismo pedido, hay un mismo espíritu de lucha. Lo que pasa es que se transforma, va teniendo otras formas de adaptación. Es como la palabra es una sola, pero cambia y se transforma. La palabra se mueve, la palabra es mutable. La palabra puede ser a partir de la palabra oral, escrita, audiovisual. Es un poco, tal vez, respondiendo un poco a esa pregunta, que la memoria no cambia, sino que se transforma, se extrapola, va escalando, va expandiéndose también, pero no cambia en sí mismo su esencia como tal, sino que va teniendo otras formas, pero sigue siendo la misma. Claro, Faruk. Bueno, esas dos preguntas son bastante complejas, ¿no? Son complejas. Y sí, y pues también parte claramente de una subjetividad, de lo que piense como esa persona a la hora de responderla. Voy a hablar desde mi concepción, desde lo mucho que he aprendido aquí en el colectivo de comunicaciones, también desde lo mucho que me ha aportado el vivir acá en Montes de María, pues estos últimos 7 años. Por allí nos dicen que, como dato, que el cortometraje de Mujeres Unidas del Salado es del 2006, 2007, en esos años fue la realización de este. Y bueno, comentar, si no estoy mal, creo que fue Sara la que hizo la pregunta, ¿sí? Sí. Bueno, con relación a ese concepto de memoria, sí, pues ha cambiado. Yo creería que en esencia, como bien comentaba Faruk también, no cambia. Sin embargo, se expande, se convierte en un concepto muchísimo más amplio. A la hora en la que tú, como persona, vas adentrándote mucho más en ella. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo, creo que se hace como más sencillo entender lo que trato de explicar. Y es que cuando yo entré al colectivo de comunicaciones, lo poco que sabía acerca de la memoria montemariana era meramente lo que algunos me habían dicho y otro lo que en algún momento había leído. Ese era mi concepto de la memoria montemariana en ese momento. Sin embargo, cuando comienzo a ser parte del colectivo de comunicaciones, y no solo el estar aquí en la sede, sino cuando comienzo propiamente a llegar a los territorios, a escuchar al territorio, a dialogar con el territorio, es cuando comienzo a entender, comienzo a visualizar, a tener un espectro mucho más amplio, un poco que universal en Montes de María, de lo que es esa memoria, de cómo tiene un rasgo
cultural, un rasgo social, político, que también en muchos sentidos una un poco en la memoria del conflicto también entra también ese aspecto, bien sea económico también allí, porque es que mucho del conflicto también tuvo que ver con eso. Pero es que creo que se expande, se extiende, se amplía a la hora en la que comenzamos a escuchar. Allí se va generando como quizá ese cambio en el concepto mínimo de pronto que al inicio puedes tener de esa memoria. Y es que no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas, a que tú lo percibas, a que lo tengas allí de primera mano. Entonces creo que en ese sentido se expande, se extiende, se vuelve un poco más holística. Entonces creo que de allí radica ese concepto que podamos tener de ella. No sé si comentan otra cosa acá. No, no. Bueno, ¿y cómo se transmite la memoria? Dice Italia, la memoria da sentido y se resignifica. Ahí está. La segunda pregunta dice, ¿cómo se transmite la memoria entre las generaciones? Bueno, decir que el colectivo de comunicaciones tiene un sinnúmero de metodologías que trabajamos. Y bueno, yo soy producto de esa generación de memoria. En mí, bueno, tengo una carga bastante amplia, pues, y eso se debe también a algo que Sora comenta y que desde el inicio que entré acá siempre lo he escuchado y siempre creo que los que se acercan al colectivo lo han escuchado, y es la formación de formadores. Allí es donde se va, de cierta manera, llevando esa transmisión también de la memoria, esa transmisión del sentido en colectivo. Y es como yo, desde el ser joven, voy y llego a una comunidad como la comunidad de Verdún, donde hay un colectivo infantil, y comienzo a transmitirle, pero no a transmitirle desde lo que te dicen los medios hegemónicos, sino a transmitir desde la palabra, desde el hecho, desde la historia del campesino quien vivió en carne propia de pronto un hecho de violencia, pero más allá de eso también te puedo transmitir de el cómo voy yo y aprendo de un campesino a sembrar una mata de ñame o a sembrar una mata de yuca. También es eso. O desde la misma expresión oral, cómo se creaban esos cantos de vaquería. Allí también voy yo aportándole a esa generación, a esos chicos, a esos jóvenes, el cómo se desarrolla esa memoria desde nuestros ancestros y desde nuestras ancestras, desde nuestros campesinos y las campesinas. Entonces creo que en ese sentido, esa formación de formadores desde un sentido social y pues, propio, creo que es la herramienta que utilizamos y la herramienta que se debería apropiar para crear esa conciencia y ese respeto también por lo propio, por lo nuestro, por nuestra identidad. Bueno, Dani, para cumplir un poco con el itinerario y con el espacio, ahora veremos dos producciones. Una se llama Chucho Pérez, digamos que tuvimos un preámbulo de él, ahorita lo vimos en la producción Mujeres con los pies en la tierra, tuvo una corta intervención hablando sobre la importancia de las mujeres dentro del tema de la reivindicación de la tierra y la lucha de la tierra. Chucho Pérez es un campesino que ha luchado por la tierra, donde la importancia de la memoria del territorio como parte importante y fundamental para la construcción de un relato plural, y lo fundamental que es la historia de Chucho en esta producción, porque ayuda a articular la importancia no solo de la memoria de la lucha campesina, sino cómo se conectan y se alían
las organizaciones sociales de la sociedad civil y organismos estatales como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y segundo, veremos relatos, memorias y relatos más allá del dolor, que será el último producción audiovisual que veremos en esta tarde de hoy, que es un canto plural campesino. Son 3 historias que se cuentan, 3 historias de desplazamiento, el relato de la comunidad de La Honga, cerca de San Basilio de Palenque, también la comunidad de Las Palmas en San Jacinto, y también la hacienda, la finca La Europa. Entonces son 3 experiencias de desplazamiento contado a partir de sus afectados directamente. Fue una producción también coproducida por el colectivo en el año 2001, y que bueno, al final son 3 historias de desplazamiento, pero obviamente reivindicándolas desde la dignidad de los sobrevivientes de estos efectos de la guerra. Bueno, Faruk, quería comentar algo sobre la primera producción de Chucho Pérez. Bueno, Chucho Pérez o Jesús María Pérez Ortega, mejor dicho, como bien mencionaba Faruk, un líder campesino. Bueno, lamentablemente ya Jesús María Pérez Ortega falleció, pero también nos deja a nosotros los jóvenes su legado y también nos deja todo ese gran bagaje archivístico y ese material archivístico que este gran líder, pues, de los Palmitos, Sucre, tuvo en su momento, y que este archivo también se encuentra actualmente, como bien lo mencionabas, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que en conjunto con el colectivo de comunicaciones se hizo la creación de esta pieza audiovisual que también hace parte de las muestras que están en el Museo Itinerante de la Memoria. En uno de los televisores que tenemos en nuestro museo se encuentra esta producción audiovisual también que muestra y que narra también esa lucha de este campesino, fundador también de la ANUC en Sucre. Pues nos relata allí también un poco acerca de su vida y de todo lo que este gran personaje ha desarrollado. Y bueno, sin más preámbulo, pues nos invitamos todos a ver estas 2 producciones, Jesús María Pérez Ortega y Memorias y Relatos más allá del... Aquí los Montes de María no fueron escenarios de violencia, sino que a raíz de esta vaina de que los conflictos armados se dieron en el país, pero con el nacimiento del paramilitarismo, entonces los paramilitares comenzaron a perseguir a los grupos insurgentes y se vinieron a esconder a los Montes de María. Y entonces nos toman a nosotros como escenario de esa disputa entre contrabandistas, guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. La lucha ha sido por el territorio. Históricamente el campesinado en Colombia ha sido despojado de la tierra. Mi papá era el líder en la familia y yo era el que lo acompañaba. Y era el que le leía los periódicos porque él era analfabeta. De ahí precisamente de 8 o 9 años me infundo en el terreno de la lectura y de la política. Yo empiezo a alfabetizar a los compañeros. Todos eran propietarios y entonces
empieza el despojo de la tierra. Luego de ahí nace entonces el espíritu de la lucha por la tierra. Nosotros no solamente somos quienes ponemos a producir la tierra, sino que alimentamos la sociedad. El día que me vincula a la organización campesina, el 19 de octubre de 1969, planteé que mi primera intervención pública la hacía por escrito, porque los escritos me permitían luego reflexionar si lo que hacía concordaba con lo que decía. Jesús María Pérez es un ícono de Montes de María, un ícono desde la voz campesina. Cuando nos encontramos con Chucho Pérez fue en el año 2004, cuando él todavía soñaba de hacer un libro y cuando soñaba de tener unos archivos que tenía compilados de toda la memoria histórica del movimiento campesino, especialmente de la NUP. Entonces le propusimos a él que por qué no se hacía eso y coincidencialmente la unidad de archivos del Centro de Memoria llegó al territorio y eso fue fantástico. La misión del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos es llevar a cabo un registro especial de archivos de memoria histórica a nivel nacional, es decir, poderlos localizar, identificar, registrar y determinar en qué partes están y qué riesgos pueden estar corriendo estos archivos y su importancia frente a los testimonios a graves violaciones a derechos humanos. Esa idea de guardar la experiencia para que no solamente yo me sirviera de lecciones, para evaluar si lo que estábamos haciendo era correcto o no, porque este no es un problema de nosotros, es un problema de todos. ¿Y esto qué tenía que ver con tabaco? ¿Esto fue el que en el paro tabacalero fue de...? No, es que estas son las fechas cuando hicimos el programa de alfabetización. Este que está aquí es Alejandro Suárez. Este fue en el Nogal, dictando una charla sobre alfabetización de adultos. Y esta es Laura. ¿Y este pendón de tabaco? Este era el afiche. Lo que sucede es que como el método que se utilizó fue de Pablo Freire, entonces las palabras que se conformaron fue en los productos que se producían. Entonces el tabaco, la yuca, claro, la caza, o sea, la puya. Entonces, en base a eso eran las lecturas. Los elementos de trabajo eran... De trabajo, claro, sí, señor. Claro. Es que había diferentes formas de guardar los papeles. Se metían en bolsa y se enterraban en el suelo. Se guardaban incrustados en la palma. Se envolvían en bolsas plásticas y se escondían en el monte, por temor a que nos las quitara porque era delito. Y que nos encontraba un papel de eso, ese era porque todo el mote de nosotros era que éramos subversivos. No era que teníamos una necesidad, sino que siempre se ha hablado de la subversión. Un archivo como el de don Jesús María Pérez nos muestra la importancia que para el Centro Nacional de Memoria Histórica revisten los archivos de las organizaciones sociales y de víctimas. Y adicionalmente nos pone el reto de trabajar en una construcción de una política pública para archivos sobre graves violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario, memoria histórica y conflicto. La política pública para archivos va a servir como un elemento esencial para la reparación de las víctimas, para el ejercicio de deber de memoria por parte del Estado y para la redignificación en términos de memoria histórica. Línea 21 de Montes de María han podido hacer uso de diferentes documentos e información con los que ya cuenta el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Colectivo de Comunicaciones Montes de María es una organización que su base fundamental es la comunicación para el cambio social. ¿Quieres ver entonces lo de Chengue? Lo de Chengue, lo de Mampuján, lo de otras cosas. Por ejemplo, esta es una de las ruinas que quedó cuando la masacre. Todo esto es nuevo de lo que había quedado del pueblo antes. Aquí, este fue otro caso de violencia, de las muertes. Ya viste, este es un caso emblemático también y hay la movilización de la gente en esa época. Entramos a dialogar con ellos y ellos nos dan un aporte fantástico,
que es también ayudarnos a nosotros a catapultar esta idea hacia lo público. Desde ahí nos han dado una mano muy fuerte desde el acompañamiento técnico y político y económico del proceso de lo que es el museo, sino también, por ejemplo, la recuperación de los archivos históricos. El reto que enfrenta el Centro Nacional de Memoria Histórica es hacer que toda esta información, valiéndonos de un principio de pluralidad, pueda ayudar a tener una integridad en la información y en la documentación que se recopile en relación con el conflicto armado. El hacer memoria a través de diferentes instrumentos como los archivos nos lleva a una satisfacción desde el punto de vista de la justicia. O sea, ustedes tienen su proyecto de investigación y lo hacen con sus entrevistas. Y nos pegamos en el momento en que vayamos a hacer una identificación de archivos para hacer el contacto con las personas que estén interesadas en hacer digitalización y entrega a nosotros. Martínez en la vereda La Conosa, pero ahorita lo vamos a concretar con su hijo. Se van a encontrar con él en un taller. Que nos toca en Córdoba. Programemos que de todas formas uno tiene las herramientas, pero no es ya la parte técnica como ustedes la tienen, claro. y que al ir fuéramos enseguida con alguno de ustedes. Al apropiarse la comunidad de estos archivos, hace que pueda contar con fuentes de información que les contribuyan para la generación de nuevas iniciativas de memoria. Los archivos pueden ser ese punto de partida porque podemos conocer a esta Colombia en su diversidad. La memoria es una mediadora para seguir la vida. La memoria es política para la transformación. Este tipo de trabajos le sirva a la gente como una experiencia y los motive a las nuevas generaciones. Por eso el propósito es visibilizar esas experiencias, esos conocimientos a través de esos documentos. Y la juventud que es tan apática, tarde o temprano le va a tener que asumir ese reto. Porque nosotros nos morimos y después que nosotros nos moramos, ¿quién los dirige? Tienen que asumir ellos el reto. Y mejor que lo asuman con responsabilidad, con conocimiento, que a la fuerza. Entonces, para eso sirven los documentos de los archivos, para esas lecciones positivas. Toma Majanari Palengue, Mamonacito, Mamonacita. Toda esa gente que le talendor y tierra ariele, suto que le talendro no que le va a salir y posar suto. A que le está aquí mismo, la seguridad suto, pero con como acusa suto, que suto apoleva, anda como suto, como tatarabuelo, o los suto, a criar suto. Así que de aquí mismo le palengue, suto a que vos miná, como acusa real y que suto que leva teneva a güey. Un 5 de abril del año 2001 se presentaron unos señores en moto con unos panfletos en donde se los repartieron en la comunidad a algunas personas y pidieron ponerlos en el colegio, en la escuela. Cuando yo estaba arrancando en Ñame, que ya terminamos, fue que yo vine a concretar que verdaderamente nos están mandando la amenaza que teníamos que abandonar el pueblo donde estamos viviendo. Y los panfletos decían: a los habitantes de esta comunidad le damos 48 horas para que la desocupen. De no hacerlo, lo sacaremos nosotros mismos. Entonces nosotros resolvimos y salimos en 24 horas, desocupamos.
se partió la comunidad en dos. Para acá cogimos 57 familias que se metieron en el colegio de bachillerato. Y para la pista cogió el resto de la población, de las 90. Durmiendo allí en un salón, ¿sabe lo que es un salón de dar clase? Ahí poníamos las colchonetas ahí, durmiendo ahí en el suelo. Bueno, eso fue pésimo porque uno no está acostumbrado al montón, donde como una sala así como esa, donde habían 3, 4, 5 familias en un solo cuarto. Eso para mí fue muy duro al ver que cómo se estaba destruyendo el pueblo. El 75% de los desplazados de aquí se enferman por lo que el pensamiento. Toda la enfermedad que ellos tenían se les declararon aquí, el tanto pensar y lo que dejan, abandonan lo de ellos. Todo el que fue desplazado ha sido desplazado por los violentos, ¿sí? Que Dios tenga misericordia de ellos y que el gobierno no deje de colaborarle, darle la mano. La Bonga era una vereda que queda a 12 kilómetros de Palenque, subiendo por aquí y allá al sur, al pie de los Montes de María. Yo se me daba ñame bastante, espina y baboso, yuca, ñame, maíz, arroz, todo eso se me daba yo allá. Aquí no hago nada. Allá donde estábamos no teníamos una vivienda digna, pero todo el mundo estaba sabroso en lo de él, porque estaba en lo de él, un espacio grande donde criaba. Las fiestas eran divinas, ay, tiernas, a pesar que no teníamos luz, eran con plantas, eso era fiesta, mejor dicho, hasta terminar hasta la mañana. Entonces la costumbre vieja que teníamos, que están perdiendo, como allá en el propio Palenque, como hacia aquí, en el que sé que tenemos la Bonguita. ¿Por qué? Por desplazamiento, que todo eso hace uno cambiar todas las cosas. Porque mi tierra palmera quedó sola en el otoño, porque mi tierra palmera quedó sola en el otoño. Ay, por la muerte de Erma, ay, mi pueblo se quedó solo. Ay, por la muerte de Erma, ay, mi pueblo se quedó solo. A mí me entristece el alma recordar esos difuntos. A mí me entristece el alma recordar esos difuntos. Ay, el pueblo de La Palma se quedó sola y de luto. Ay, el pueblo de La Palma se quedó sola y de luto. Miren cómo llora Pello, mi pensamiento es pensarla. Miren cómo llora Pello, mi pensamiento es pensarla. Ahí Elma en el cementerio, no tenemos por qué olvidarla. Ahí Elma en el cementerio, no tenemos por qué olvidarla. Así no se paga una condena, porque así no puede ser. Así no se paga una condena, porque así no puede ser. Otra mujer como Elma, ay, no volverá a nacer. Otra mujer como Elma, ay, no volverá a nacer.
yo a ella la vivo pensando, hombre, yo lloro solito. Yo a ella la vivo pensando, hombre, yo lloro solito, porque andamos tristes y vagando por las calles de San Jacinto. Quedemos tristes y vagando por las calles de San Jacinto. Eso me tiene pensando y yo lloraba solito, rodeado de mi familia. Qué tristeza tan grande es la mía, rodeado de mi familia. Qué tristeza tan grande es la mía, porque yo salí llorando, dejando la tierra mía. Porque yo salí llorando, dejando la tierra mía. Ay, hombre, ay, eso salió cuando el pueblo nos ocuparon, la vaina. Nos llenemos de muchas cosas así. El pueblo lo ocuparon porque la violencia era muy grande y nos tuvimos que ir. Volvimos, hemos vuelto unos poquitos, no es tanto, unos poquitos, los que hemos vuelto aquí a esta tierra. Y mis composiciones son con esperanza. Este es un camino que me lo mandó Dios. Si mis composiciones son con esperanza. Este es un camino que me lo mandó Dios. Porque ahí en mi tierra sí hay compositores. Y el que no compone no bebe agua de la tranca. Porque ahí en mi tierra sí hay compositores. Y aquel que no compone no bebe agua de la tranca. La escribió Julio Gustavo, Pedro Loro y Manibarri. Pero no es tan fácil hacer composiciones que de mi cabeza ya se van a hacer. Pero no es tan fácil hacer composiciones que de mi cabeza ya se van a hacer. Yo tengo un orgullo que soy de Las Palmas. Ay, porque este pueblo a mí me vio nacer. Yo tengo un orgullo que soy de Las Palmas. Ay, porque este pueblo a mí me vio nacer. Gracias, señor. Me dan nostalgia los recuerdos de mi tierra. Yo vivo lejos, pero me quiero ir. Ay, cuánto añoro los recuerdos de mi tierra. Sus costumbres sanas yo no las tengo aquí. Me voy para Europa, me voy para mi tierra. Y estoy seguro que allá vivo feliz. Con mi sudor riego los suelos en los campos verdes floridos de ají. Ay, cuánto añoro los recuerdos de mi tierra. Sus costumbres sanas yo no las tengo aquí. Ay, cuánto añoro los recuerdos de mi tierra. Sus costumbres sanas yo no las tengo aquí. Me voy para mi tierra, me voy para la Europa. Y estoy seguro que allá vivo feliz. Con mi retorno acompaño a mi gente. Y nuevamente vuelvo a cultivar el campo. Porque aquí han venido a violentar nuestros derechos, han venido a cegar nuestros sueños, han querido acabar con toda una armonía de un pueblo herido, que hoy en día nosotros estamos muy desamparados, tenemos muchas angustias, porque no hemos sido reparados. Nos hacen falta tantas cosas que nosotros antes teníamos, que hoy en día no los tenemos. Por eso hoy quiero decirles que nosotros, si nos devuelven lo que perdimos, empezaremos a volver a soñar. Yo soy el mochuelo alegre que cantaba en mañanita, pero una mala situación apagó toda mi alegría. Ya no canto como cantaba en esas lindas mañanitas. Porque de mí se ha marchado la bella alegría. Hoy canto con tristeza en los montes de María. No soy el mochuelo alegre, vive enlutada la vida mía. Cuando yo estaba silbando esas lindas melodías, en los montes de María,
se respiraba y se notaba la alegría. Pero hoy todos enlutados por toda la tierra mía. Ya no escucho esos cantos del mochuelo en la serranía. Ha quedado con tristeza y inundada el alma mía. Hoy no quiero cantar alegre porque yo estoy enlutado. Vino grande esa tragedia y mi pueblo lo ha cegado de una gran inspiración, de un canto muy hermoso. El que tenía ese mochuelo hoy canta con tristeza, porque de él se fue la alegría en los montes de María. Bueno, acabamos de ver dos producciones bellísimas, Dani. Son inspiradoras. La historia de Jesús María Pérez, pero también la fuerza y la dignidad que vimos con estas tres historias de desplazamiento, pero también de mucha fuerza y de mucha inspiración para resurgir, para resignificarse, para transformarse a pesar de estas de las afectaciones que deja el conflicto. Sí, Faruk, muy bonitas ambas producciones, cada una pues de un punto de vista diferente, pero pues lo que nos deja es también esa misma resistencia de estos territorios y después de estas personas montemarianas. Bueno, el profesor Pedro Serna hizo varias preguntas allí en el chat, quisiera responderle. Bueno, decirle que pues este proceso de archivo que hizo el Centro de Memoria Histórica con los documentos, archivos de Jesús María Pérez, pues reposan en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fueron archivos pasados a digital y catalogados. También tiene una copia la familia de Jesús María Pérez, y pues nosotros, el colectivo de comunicaciones Montes de María, también tiene una copia digital de estos documentos. Pues somos también veedores y curadores del mismo. Pues bueno, Faruk, yo súper emocionado aquí como coordinador del área de producción audiovisual, poder presentar estas producciones realizadas con el mismo territorio, realizadas desde el pensar, desde el sentir de los montemarianos, y pues queriendo mostrar desde ese FAMA, desde ese cineclub itinerante que tenemos nosotros también, esa otra cara de Montes de María, y pues una historia narrada desde el pensar y desde el corazón. Claro. Muchísimas gracias a ti, Dani, por todo ese conocimiento que nos has traído. Muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes a esta jornada, a esta primera jornada del día de hoy. Mañana les invitamos a que nos acompañen en el mismo espacio, Memorias y Relatos Consentidos. Mañana será nuestro segundo y último día. Empezaremos desde las 9 de la mañana con la mesa 3 de políticas, de memoria. Estará el profesor Pedro Pablo y Jaime Santamaría abriendo el espacio. Entonces las y los invitamos para que mañana nos acompañen desde las 9 de la mañana. También que se suscriban al espacio de Uninorte Académico, que estén pendientes a la notificación de transmisión en vivo para que se puedan conectar más fácil y que les avise de una vez, les entre la notificación de que nos puedan ver mañana a partir de las 9 de la mañana. Faruk, también quisiera comentarles o hacerles la invitación también, pues si quieren observar otras producciones también realizadas por el colectivo de comunicaciones,
También está el canal del colectivo CCMML21 y pues asimismo en la página de nuestro museo, mimemoria.org. Pues invitarlos que nos acompañen también en esos espacios de mañana y pues allí estaremos como colectivo también y como museo dando allí como una noticia sorpresa también sobre lo que sucederá con nuestro museo. Bueno, mañana se vienen muchas cosas, sorpresas, nuevas mesas, invitados, invitadas especiales. Entonces, nada, les agradecemos que hayan estado con nosotros acompañándonos, haciendo este recorrido por la memoria montemariana y que nos mantengamos firmes en la lucha, en el compromiso por la memoria y la dignidad de los montes de María, esta tierra que nos ha convocado a todas y todos y que nos ha dado tantas experiencias, tanto en el territorio, pero también para tener una connotación a nivel nacional de lo que se está haciendo en temas de memoria y trabajo comunitario. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos mañana, chao, chao, que tengan feliz noche. Chao a todos y a todas. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.